Suscríbete a la Panterita. Sí, obviamente la desazón por no haber conseguido la victoria que nos iba a acercar bastante a Libertad. Pero bueno, dejamos pasar esta oportunidad, pero de todas maneras conforme con el rendimiento, ¿verdad? Más allá de, sí, el primer tiempo ellos tuvieron dos situaciones muy claras que Gastón tapó, ¿verdad? Pero yo creo que ¿Se fue? Bueno, nos quedamos allí sin, a ver, si recuperamos con Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia. ¿Qué tal, Fabio? ¿Todo bien? Nico, buen día, saludos a todos. Sí, escuchando al presidente de Olimpia la reflexión de lo que ha sido el partido del sábado. Claro, porque decía ya con Dani también, pero lo del segundo tiempo sí se mostró en Olimpia con empuje, que hasta tuvo situaciones que la desaprovechó el primer tiempo. Libertad con ese toque que tiene lo llevó muy atrás. Hablando propiamente de este partido. Federico, una diferencia de velocidad a favor de Olimpia. Perdón, de Libertad. En las divididas, en la intensidad, sí, donde marcó la diferencia. Y me parece que en la primera etapa Gastón Olveira tuvo muchísimo que ver para que... Hay un cabezazo increíble. Sí, sacó ventaja Libertad de eso que tanto hablamos, un equipo estable, que tiene ya un equipo armado. Lo Olimpia, si bien se vio un crecimiento todavía, es un equipo que sigue teniendo ciertas dificultades con equipos que tienen mucho manejo de pelota, como el caso de Libertad. Pero que se va armando de a poco, va repitiendo alguna, ya decíamos, la línea defensiva tuvo la baja de último momento, pero no estuvo mal. Muy tarde, Hugo Benítez. Está Rodrigo nuevamente. Rodrigo, estaba analizando el tema del sábado, lo que ha dejado tanto la primera como la segunda etapa, que fueron diferentes. sí, como te dije, me parece que el equipo hizo un partido correcto, nos está faltando esa puntada final en los últimos metros, pero bueno, como que también tuvimos un juego bastante equilibrado y defensivamente Libertad tuvo esas dos claras, esos dos cabezazos muy claros en el primer tiempo. Y bueno, nosotros tuvimos unos cuantos cruces en el área que no se pudieron conectar, de verdad. Tuvimos la situación esa de Berlin y Arrua al final, la jugada del penal que no se revisó, y bueno, creo que el empate fue justo para lo que se vio en el partido. Y bueno, ahora encarar la segunda etapa con entusiasmo. Yo creo que bueno, Martín completó estos 6 partidos, sacó 3 empates, esos partidos ganados. Creo que vamos por buen camino. ¿Sentiste en el segundo tiempo que se podía ganar el partido? Sí, claro que sí. Yo creo que tuvimos las chances y bueno, lastimosamente no pudimos aprovechar, no pudimos conectar ahí en los últimos metros, pero bueno, yo creo que eso vamos a ir trabajando y se va a ir mejorando con este próximo partido. El tema de la jugada del arquero de Libertad con Barzajuk, ¿hubo revisión? No hubo revisión, ¿no? O sea, de arriba le indicaron al árbitro... Que no hubo ni le llamaron a revisar, ¿verdad? ¿Qué se pasó? Para mí es un penal muy claro, ¿verdad? Pero bueno, es un tema de interpretación. Lo raro es que ni siquiera le llamaron, ¿verdad? Pero merecía una revisión un poquito más larga, ¿verdad? Bueno, una revisión. Mínimamente una revisión, yo creo que sí. El llamado al árbitro. O sea, claro. Puede ser que no tenía el control completo del balón, pero la que había puesto la falta muy clara, lleva puesto el pie de apoyo de Kevin, y después toca el balón, ¿no? Claro, revisiones, porque como decir, no tenía control Kevin, que va en cara, y después en contacto muy fuerte le pregunto a Dani, que estuvo en la transmisión, Dani, sobre la jugada que protestó mucho Olimpia. El saludo a todos, al presidente también. Yo creo que también, que a mí me gusta mucho analizar el contexto, creo que incidió que no hayan revisado la del primer tiempo que la gente de Libertad protestó, la de Fernando contra Fernández. Fernando Cardoso contra Marcelo Fernández, y creo que el famoso no se quieren complicar y dejar la vara muy alta para cobrar penal. Es lo que me pareció en tiempo real, presidente. Y puede ser, sí. Yo de todas maneras me pareció esta me pareció mucho más clara que la de Fernando, ¿verdad?
Claro, yo digo, viste, ese protocolo como bien marcaba, era un poco para ir al on-field review, pero dicen, no, los del VAR no quieren llamarle, y muchas veces pasa eso cuando el árbitro de cancha tiene más experiencia que el del VAR. Cuando es a la inversa capaz le llaman, pero es un poco la sensación que me dejó. Y hay casos que llaman por cosas mucho menos... Totalmente. Mucho menos graves, pero bueno, ya está. Yo igual no estoy diciendo que por eso no ganamos. Creo que el empate fue justo para lo que se dio en la cancha. Sí. Pero sí, me parece que yo por lo menos haberle llamado a jugar. ¿Te sorprendió lo cambiado que estuvo el equipo? No te da porque el segundo tiempo Olimpia lo jugó mucho mejor que el primero, pero vos agarrás y yo decía, si no ves el marcador parece que a Olimpia le hicieron un gol porque los 4 cambios de Palermo fueron ofensivos y Olimpia arrancó con un equipo con un corte, digamos, neutral para defensivo y terminó con un equipo ultra ofensivo. ¿Te sorprendió un poco ese abanico grande en relación a lo que pasó en un mismo partido donde no hubo goles? No, o sea, Martín venía practicando ese cambio de esquema durante los partidos, ¿verdad? No me sorprendió, pero creo que más allá de que tuvo las situaciones más claras en el primer tiempo, tampoco me parece que hayamos hecho un mal partido en el primer tiempo, ¿no? Me faltó un poco con detalle, pero a Rodney le ganó la espalda 3-4 veces a Ramírez, creo que Ramón y Marco Gómez en el primer tiempo ganaron casi toda la segunda pelota. Y bueno, ellos generaron esas 2 que tuvieron, pero tampoco más que eso, no hubo una supremacía, me parece, en el juego, ¿verdad? Pero sí, como decir, el segundo tiempo, obviamente, esos cambios también indican que teníamos toda la gana de ganar el partido, ¿verdad? Fabio. Sí, Rodrigo, ¿cómo te va? Te quería consultar, no pudo jugar Capazo, estaba para jugar Junior Barreto, creo que se lesionó y terminó jugando Benítez. ¿Lo viste bien? Respondió, creo, que toda la línea defensiva y Benítez dentro de lo que... Me encantó. Sí, ¿verdad? Me encantó Benítez. Realmente me parece que un partidazo, tener que jugar contra Tacuara, contra Roque, contra la que me ha hecho plantarte de la manera que pudo, me parece que es un muy buen partido. Y sí, Junior lastimosamente tuvo una molestia muscular un día antes y eso hizo que juegue bien, pero me parece que lo hizo, estuvo más que a la altura de las circunstancias, ¿no? Rodrigo, ya a un mes de la eliminación, un poquito menos, un poquito más quizá, desde la Sudamericana, metido en el campeonato, un equipo un poquito más estable desde los nombres, una posición que podemos decir a la expectativa, más allá del partido que tiene para regularizar Libertad. ¿El tema económico cómo está en el día a día? No, el tema económico no cambia en absoluto de lo que ya veníamos, de lo que conocíamos, ahora más allá de la eliminación y de lo que eso representa en los números del club. Como dije desde el primer día, o sea, ya no es que salimos la tormenta, nosotros seguimos la tormenta y vamos a seguir mucho tiempo, pero estamos trabajando en varios frentes para generación de nuevos recursos. Ya hemos concretado 2 acuerdos que vamos a estar anunciando esta semana, y así, o sea, seguimos trabajando en eso. Vamos a estar también con una campaña nueva de socios, con uno de los sponsors, estamos desarrollando una solución tecnológica que va a hacer que la gente tenga muchas más facilidades de estar cerca del club, de asociarse, de tener beneficios, etcétera. Y bueno, este trabajo lo venimos haciendo en paralelo a todo esto que significa el fútbol de primera. En un par de semanas vuelven después de mucho tiempo a Ciudad del Este, digo porque anteriormente cuando fueron quizás los llevaba el rival, pero ahora es producción de Olimpia la que van a tener en Ciudad del Este. Veo que ya están con mucha publicidad en el Twitter, en las redes sociales. Seguramente van a ver a los socios también ahí que algunos dejaron de estar al día. Toda esa campaña seguro, ¿no? Y aprovechando un poco esto de que no podemos jugar en para uno, también obviamente nos hace buscar
esta variable y bueno, Ciudad del Este, como sabemos, hay una abrumadora ventaja de hincha de Olimpia, entonces queremos que el club esté cerca de sus hinchas y también obviamente aprovechar todo también para una movida de incremento de tasa societaria. Vamos a hacer las acciones allá hacia el este y bueno, un poco en línea con eso. ¿Y cómo están con el tema de las demandas? Se habla mucho de lo que pueda pasar en junio, lo de Polenta que es muy pesado. ¿Cómo vienen trabajando con eso, presidente? Y venimos llevándolo de manera callada, negociando, y bueno, ojalá que cuando llegue el momento de poder llegar a un acuerdo lo vamos a hacer. Es algo que lo tenemos siempre presente y bueno, convivimos con eso como lo venimos haciendo los últimos años. En el caso de Mateo Gamarra, ¿Olimpia ya percibió todo sobre su pase, Rodrigo? No, falta todavía el segundo pago de Paranaense, que tendría que ser en este mes. Rodrigo, ¿ya tienen el cronograma de para qué partido volverían a para uno? ¿O esto depende mucho de cómo va en el campeonato y lo que decidieron ir a Ciudad del Este? ¿Podrían seguir explotando eso independientemente a cómo va quedando el césped de la cancha? No. Realmente nuestra prioridad es volver cuanto antes, ¿verdad? Nuestra prioridad es volver cuanto antes. Esta semana tengo entendido que hay pronóstico de lluvia varios días. Yo creo que eso va a acelerar un poco el proceso de crecimiento del paso. Nuestro plan es que a fin de mes o principio de mayo podamos ya estar volviendo para uno. A la par de lo que es el campo de juego, ya estamos en la etapa final de ciertas obras que se están haciendo, de rayado, mejoran los baños, etcétera, que eso ya va a estar listo creo que entre esta semana y la otra, y bueno, ahí ya va a tocar solamente esperar que el campo de juego sea óptimo para jugar. Rodrigo, ¿cuánto cambió tu vida desde la toma de mando? Y mucho. Estoy 25 horas al día acá del club. Porque sos un presidente que marcas mucha presencia. El otro día vimos cuando levantaste el tema, posteaste lo del empastado, tu presencia por la villa, es decir, el día a día hace un seguimiento. Sí, de hecho hago oficina acá en la villa todos los días, estoy viendo todos los días, estoy cerca del plantel, pero el club tiene muchos otros departamentos que hay que estar también. Esta tarde tenemos una presentación del básquetbol femenino, ya estamos también trabajando full con todo lo que es el básquet masculino, con futsal, estamos terminando ya de armar todo el esquema de comisiones que nos propusimos que asumimos, y bueno, es un trabajo de todos los días, de muchas horas, y bueno, el personal lleva mucho tiempo, y bueno, por suerte en mi empresa tengo buenos socios que están poniendo el hombro ahí, entonces yo no tengo que estar encima de eso. ¿Alguna opinión, presidente, con respecto a la bandera que se puso un rato ahí, que hizo que el partido pare un rato en el sector de graderías de Olimpia? No, o sea, realmente, bueno, no me di cuenta, estábamos viendo el partido paró de repente y no nos dimos cuenta rápidamente de por qué era, pero entiendo que no tanto el porqué de ahí, el fútbol, yo creo que mientras se respeten las cosas, mientras no se entre en el marco de la violencia o en lo personal, ¿verdad? Me parece que todo lo que sea un poco del club del fútbol le va a poner también un poco a todo eso. Rodrigo, muchas gracias por el tiempo, ¿eh? Vale, muchas gracias. Un abrazo. Rodrigo Nogués, presidente de Olimpia, 11:44, Cerro Porteño, le ganó Nacional, apareció el gol de Du. Generó mucha repercusión en el relato de Ariel, inclusive algo que no se suele dar mucho, Federico, que el relator del partido siguiente, el señor Bruno Pon,
se metió. Escuché. Se metió ahí en plena transmisión, ¿verdad? Que te descolocó un poco. A cada momento una cosa rara, era casi No, le dije, tranquilo. por favor, más allá de que sea el jefe, métete en tu transmisión, le quería decir. Espirana. Entonces, yo acá mirando, porque para el que no escuchó el relato de Ariel, lo invocaste a Alex Rossi, ¿verdad? Sí. Entonces ¿Tú tenías preparado ya ese, Ariel, o Se te salió? o salió de la galera ahí? Porque Buena yo pregunta. estaba siguiendo, justo mi niña se sintió mal y me fui acá a la clínica acá en el centro y bajaron ellos al consultorio y yo me quedé con mi nena mayor en el vehículo y estaba escuchando y esa que tira por encima del travesaño ya fue un aviso, estaba concentrado, ¿verdad? Pero vos sabés que fue su primera Cuando intervención. llega. Era Claro. la primera intervención, fue un error de Claudio Núñez porque él Exacto. deja picar la pelota. Pero se mostró afilado. Y sí, estaba enchufado. pateó Sí, al arco, sí, sí. eso sí, pateó al arco, buscó la manera, ¿verdad? Sí, y después cuando hace el gol, ahí puse más fuerte y después escuché el interrogatorio de Bruno. Te quiso hacer caer cuántos goles fue en la temporada. No, esa. Toda esa Pero cuestión. vos sabés que en Vamos tu a estar relato- recordando eso después. Claro, porque en tu relato dije, mira. O sea, quiere hacer no generó. Entonces yo le dije, vamos a meternos ya en el partido de Libertad Olimpia, pero el lunes vamos a aprovechar, ¿viste? Tipo de escribanía. Ratifíquese o rectifíquese. Claro. Porque viste que Ariel está muy emparentado con la del 90. Pero a ver, Ariel, convengamos que entre Alex Rossi y Edu, hubo algunos delanteros brasileños que no llegaron a hacer paquete para decir, mira, todo lo que vinieron fueron unos rotundos fracasos para decir que... Pero llamó la atención, por lo No, menos yo en el creo grito que de gol, yo cuando escuché a Rossi dije, ya plantea Copa Libertadores, mira, porque también pensé lo mismo, a nivel local Gauchiño fue muy bueno, Sí. Sí, pero a no. nivel local. Ale Rossi tuvo A mí Libertadores. algunos movimientos, ya entramos en ese tema. A mí, Ya estamos. Bueno, a- no, hermano, a ya mí estamos. algunos movimientos me llamaron la atención de Edu. Después miré otra vez. Trampo, Fabio, ¿a vos te sorprendió o no te sorprendió ahí vos Vos- como comentarista? Porque nosotros con Federico vos pasa. sabés que- Yo a veces sé que cuando Bruno relata ahí en el fragor del gol, sí, o sea, es como Vos que, sabés que- qué bien, tal cosa, y hay veces que yo como le miro... Honestamente, le decía yo cuando bajábamos del ascensor de Cerro con Ariel, que yo tenía un presentimiento, ¿sabes desde qué momento? Habilita audio WhatsApp en la previa del partido de Cerro y entra una persona y dice, ¿dónde está la Ariel Marecos? ¿Cómo se llama la Ariel Marecos de Ecuador? Porque estaba queriendo criticar a la colega Por lo de Arce. por lo de Alex Arce. Alex Arce. Y entonces, cuando dice, ¿por qué me habla a mí? Dice Ariel, yo le digo fuera del micrófono, le digo, no, lo que pasa es que seguramente... ¿Quién dijo eso? Un oyente. Un oyente envió un audio WhatsApp que estábamos habilitando la previa. Sí, y entonces le digo yo, ¿sabes qué pasa, Ariel? Seguro te quiere comparar con la periodista sobre Alex Rossi y con lo que vos dijiste en su momento por Huiza. Por Huiza. Ya sé, Fabio, No. pero lo que te quiero decir, te pregunto en el momento del gol. Porque viste, el comentarista está también preparándose, pero él está escuchando al relator. Y cuando dijo Alex Rossi, vos dijiste cierto o dijiste No, ¿qué le esa pasa? parte no. Yo eso le dije después. Después hablamos de eso fuera de micrófono. ¿Qué le dijiste? No, ¿Se te fue la- y empezamos a ver porque lo de Alex Rossi allá. No, pero Está muy arriba, ¿verdad? Vamos, Ariel. Pero Vos estamos- más que pero- nadie sabe pero quién fue sabe- Alex Rossi. ¿Sabes? Claro, pero como le decían a Alex Rossi, el gladiador. Pero, No es que, no es que, Federico, no es que ya, Alex ya, Rossi ya. era un superdotado técnicamente, un crack como me puso el palito Bruno para caer. No, Alex Rossi fue un 9, letal, ida y potente. vuelta, Y yo he visto de Edu que tiene una fuerza en el área, Estamos tiene viendo detrás el gol de intuición, Edu, y sí. si bien es cierto, no es que es un depurado técnicamente, sabe manejarse en el área. Y 35 tres jugadas. años, Ariel. ¿Eh? 35 años tiene. Está bien, Pero pero tiene mucha experiencia ya de Sí, sí. convivir en el área y todo eso, ¿verdad? No, eso es lo que te decía yo también en pleno partido, ¿verdad? No, yo no me entusiasmaría demasiado todavía con él, ¿verdad? Hizo Pero gol, vos, cumplió. ¿y vos cómo comentaste? ¿Qué dijiste vos? No. No. Vamos a escuchar enseguida Sí, porque sí, está pidiendo la gente también, ¿eh? no sé. Traté de estar a la altura de Ariel también, ¿verdad? Es que eso es lo que a veces te jode mucho porque es difícil a veces estar a la altura si no compartís. Pero tampoco podés matar por no compartir el tema de decir... no, Mate, yo fui Claro. yo fui por el otro lado que si bien hizo el gol un brasileño, dije, sin juego bonito, ¿verdad? Cerro llegaba al gol, ¿verdad? Y llevé más por ese lado la situación. Pero ayer lo de se Aguayo. analizó mucho en Edu, pues. Claro, no. Allí, por ejemplo, una salida salomónica hubiera sido destacar lo del chico Aguayo. Exactamente. Me parece que Aguayo hace gran Sí, parte. no, él hizo... Y creo que Aguayo a través de, Manolo a través de Aguayo también manda mensaje a las vacas sagradas, ¿eh? A Acá Iturbe y a hace Cecilio. un año dice Edu. 31. Sí. O yo vi Fabio dice. Yo creo también que no tiene 35, ¿eh?
Bueno, tiene de cara de... No, pero Pero yo quiero explicar por qué digo. Primero, movimiento y la fuerza que tiene del área. 31 tiene, me dice, era azulgrana también. Y en la primera que tuvo, Perfecto, ¿cuánto jugó? Creo que jugó en total 35 minutos recién. La primera que tuvo, ya la embocó. Después hizo una jugada extraordinaria, que creo que le sacó a Anthony Silva. Pero una jugada en el área de vuelta. Y viste que la historia cuenta en Cerro Porteño que aquellos jugadores que vinieron de relativa buenas cualidades, y empecemos a historiar desde Tarciso, Robson, Alex Rossi, Gauchinho. Es como que... Gauchinho, me dice acá, era azulgrana que fue uno de los goleadores del 99. Yo no me acuerdo. Claro que sí, él marcó un montón de goles, hizo a Corinthians, 6 goles hizo ya. Claro, entonces, es como que Cerro para algunos brasileños le cansa en esa cultura tan especial. De hecho, por eso también Cerro se había inclinado por la escuela brasileña en los 80 y los 90. Lo que pasa es que si vamos a lo que pasó en el partido, lo que hizo Edu es demasiado para comparar un poco con el resto de los delanteros que jugaron, no era alzado. Lo de Fernando Fernández muy pobre, una vez más, estaba muy solo en realidad el primer tiempo, porque ni Cecilio ni Iturbe fueron esos jugadores que nosotros decíamos al comienzo del campeonato que van a asistir permanentemente al 9 y que el 9 tiene que aparecer para hacer los goles. Cecilio y Iturbe salieron bien. Merecidamente fueron cambiados por Manolo porque no se estaba encontrando el equipo, y lo de Edu fue demasiado, ¿verdad? Para lo poco que se vio. Después hubo 2 intervenciones más y el 93 estuvo de paso, 93 para ratificar. ¿Lo de qué? Y su edad, o sea, nació en el 93. Sí, justo el año que Alex Rossi la rompió. Exactamente, mira si tenía ese dato. Elijo creer. No. Sí, pero no sé por qué saqué yo lo del 31 años, sí, pero tiene una experiencia importante ya con respecto a jugar en el área, pero es un jugador que tiene que estar ahí, y ahí es donde va a trascender, ¿verdad? ¿Y por qué se dio eso? Fíjense, estamos viendo la jugada. Aguayo lo que hace muy bien es que le vende a Vargas que va a ir por dentro. Me voy a ir por dentro, dame el espacio, le da el espacio porque él también se va por dentro, Vargas. Y si bien él le mejora para la zurda, igual es muy rápido el chico Aguayo. 17 años, decía Juanma. Es el sub-19 del equipo que ingresó en el segundo tiempo. Él entró por Iturbe. No, por eso yo te decía, para mí en el partido de Cerro Nacional, si tengo que sacar la idea central es Manolo manda mensaje, dijo el tema de la cédula, porque al entretiempo ya no volvió Cecilio, lo sacó a Iturbe. Y no importa el quién. No, y por eso. ¿Y sabes qué? Yo en el primer tiempo, ni en Cecilio ni en Iturbe vi ese enganche. No. Porque era muy previsible el fútbol de Cerro. Por lo menos, o sea, lo que se vio en el primer tiempo, después ya vinimos para lo que era la preparación del partido del blanco y negro. Pero, vos sabés, antes cuando Iturbe se enojaba con Enzo, miraba al banco, o cuando Cecilio le hacía el gesto de que a Rivero no está pensando. Situaciones correctas. Los que eran cambiados no eran los jugadores que son las estrellas. Por eso, Cerro, más allá de todo lo que originó el relato de Ariel con la comparación con Alex Rossi, la llave estuvo en Edu, pero también en Aguayo. Claro, Aguayo que la vez pasada había metido un gran pase para el chico de Malí, que definió mal. El primer tiempo fue lamentable. Es más, el gol y nada más. Tal vez alguna que otra jugada se puede rescatar, pero el primer tiempo era un equipo de falta de confianza, un equipo de mucha tensión que se equivocaba permanentemente en pelotas fáciles. Uno veía esa falta de tranco, los de... movimientos no son para un equipo que quiere salir campeón. No puede salir campeón con ese equipo sin explosión, sin dinámica, sin entendimiento. Eso es cierto, la falta. Vos cuando decía la gente de la olla y no estaban con ya era porque Federico se equivocaba en pases así fáciles, o trasladaba Iturbe, tiraba para acá, no le picaba, no le hacía la diagonal el posible del sector. Nadie asumía la responsabilidad. Imagínate, nosotros decíamos en la previa del partido, todos estábamos coincidiendo que Bro jugaba porque le iba a dar buen pie, salía, jamás se atrevió a un buen cambio de frente. ¿Sabes qué pasó? Hubo una pausa del partido y ahí es como que Manuel le dice, che, ¿en qué momento vas a empezar a...? E hizo una jugada donde apareció Iturbe por derecha, pero terminó mal otra vez, ¿verdad? Pero para eso jugó Bro, ¿verdad? Para darle esos lanzamientos largos al equipo con exactitud, con precisión, pero nadie estuvo preciso. Y yo decía también durante el partido, Morel y Pires de Mota pueden jugar juntos para partidos de visitante, donde vos querés neutralizar al rival en la media cancha, pero para proponer juego, los dos son la misma cosa prácticamente en cuanto a, le das la pelota a uno, al otro, y si no se animan a jugar, a filtrar un pase, no son organizadores naturales, entonces ¿cuál fue la anterior que jugaron es muy difícil, ¿verdad? Contra Luqueño. Por eso el fútbol Luqueño venía... Claro, o sea,
Claro, pasa que Nacional, como dicen los compañeros, esperó en su campo. Sí. Entonces, cuando esperas en tu campo, sí o sí te sobra uno de los dos. Claro, yo creo que esa es la parte linda del análisis del fútbol, porque no falta el que espera. Ustedes después del Luqueño dijeron que sí, pero cada partido es diferente y lo que vos marcás, Federico. O sea, Luqueño le salió a jugar tú a tú, como le jugó a Olimpia, como le jugó a Libertad. Nacional... No, Nacional era una cosa de 4-2 y los dos extremos y a lo que salga. Mucho tuvo que ver el planteamiento de Pumpillo para que se vaya al día siguiente o a la madrugada. Claro. ¿Por qué? Porque él nunca se atrevió a algo más, cuando podía haber logrado algo más. Hoy nomás saqué cómo una misma dupla puede tener esa percepción, porque si en el primer tiempo, viste ese famoso cuando quedan muy expuestos, vos veías la falta de fútbol, y es más, por eso el otro cambio es el ingreso de Fabricio, por uno de los 2-6 para mejorar el juego y por eso es tan rico y ocurre cuando los dos grandes jugaron el mismo día. Fíjate que estamos hablando de un Cerro que ganó, pero están estos cuestionamientos que ustedes marcaban más estando en cancha, y en mi caso con el tema de Olimpia, yo por eso le preguntaba a Rodrigo Nogués, al presidente, es muy poco común que un equipo sin que le hayan hecho un gol. Porque una cosa es que vos pones un equipo relativamente combativo, te hacen un gol y decís, bueno, ahora tengo que soltar a toda... Palermo en el segundo tiempo hace 4 cambios ofensivos. El equipo mejora con esos cambios. Y mira que no es que arrancó el segundo tiempo con esos cambios. El equipo mejora y vos agarrás y yo decía... Si vos no ves el marcador, dirías que Libertad le hizo un gol y Palermo empezó a meter delantero sin sacar hombre por hombre. Y ese equipo jugó mejor. Entonces, en el caso de Olimpia, vos decís, espera, empató, dejó buenas sensaciones en el segundo tiempo y otra vez el primer tiempo fue superado por Libertad. Entonces, esto es lo lindo del fútbol, ¿verdad? O sea, un equipo que ganó, pero que tiene sus cuestionamientos, y otro equipo que, mira que no se fueron tan disgustados de Tuyucual o la gente del Olimpia, porque decían, no, mantenemos todavía la distancia, Libertad también, y el equipo fue de menos a más, pero con un equipo totalmente diferente, porque si vos me decís, el próximo encuentro Olimpia terminó con Vera de tapón, Arrúa y Hugo Fernández de internos o que jugaban por banda, y jugó con Prato, Derley y Kevin Parsajú. En ningún informe de Johnny se planteó que ese iba a ser un onceno para arrancar. Y Olimpia terminó con ese equipo. Cualquiera hubiera dicho que estaban desesperados para ir a buscar la victoria. Y la pregunta es, ¿Palermo va a mantener esto de... No, yo tengo mi plan A, que es 4-4 y los dos delanteros que no funcaron nuevamente. Y en el segundo tiempo meter este equipo contra un Libertad que también en el primer tiempo estuvo muy cómodo, pero en el segundo tiempo no la pasó bien. Bueno, esta es la introducción. En instantes ya estamos solamente con la M, también para toda la gente del Facebook. Bueno, dicen no van a hablar del penalazo. No cobrado, recién lo hablamos con Rodrigo Nogués, pero vamos a hablar después de vuelta. Con el mismo presidente, y él también decía que era para revisar la acción. Mínimamente revisar, decía. En el sentido de llamar al árbitro que vean en el monitor. ¿Viste cómo ahora se convirtió en una zona, hasta ya una muletilla de los dirigentes cuando ellos dicen, no fue tan claro, era para revisar, era para llamar? Y cuando dicen, no, pero esa del primer tiempo no fue tan como esta, pero sí, fue una jugada donde Morínigo se equivocó. Sí, claro, Morínigo no tenía nada que hacer ahí, y él se va es que en realidad él debió haber salido antes, por eso Luis Cardoso le dice salí, y, y sale tarde. Claro, y cuando protege la pelota, ahí es donde entra el pie de Parsajú para tratar de puntear el balón. Pero y él también va a chocar directamente, él va a buscar. Y Morínigo va y él sabe que no llega la pelota y va a buscar el penal. No, Morínigo como que se tiró a ciegas. Me voy y dijo, y atropelló todo lo que había, pero no llegó a la pelota. No, Kevin sí, pero yo digo por el arquero que no llegó a la pelota. Yo digo que Kevin, porque él no llegaba a la pelota y iba a buscar el penal y si un árbitro compraba lo conseguía. Sí, lo iba a conseguir. Había gran mérito de él para fabricar eso. Bueno, después estamos con el hincha, todo el tema de la grabación, ahora porque ya no entra en TV. No leí nomás esto de un oyente de WhatsApp, José Bobadilla, dice, lo vi jugar a Alex Rossi y tenía otra característica. Era más velocidad y dribleador, ¿cierto? Edu demostró un gran juego aéreo. En definitiva, es tanta la necesidad de un goleador que tiene Cerro que Edu genera una gran expectativa. No, claro, Ale era ideal para la contra. Era un jugador de espacios largos. No, por eso yo creo que lo de Ariel fue pero yo creo fue el más tema simbólico.
Claro, un brasileño. Porque yo también tengo ese mismo rasgo del oyente. Tenía potencia, pero era para darle la pelota a Alex y que encare, era. Pero te aguantaba y te marcaba de cabeza, era un tanque en el área. Pero siempre de llegada de atrás. Él no era el 9 pivotador en la media luna. Claro. O sea, siempre venía atrás con Virgilio, ¿verdad? Que era media punta. Yo, por ejemplo, ya que Cerro juega pasado mañana en Chile, tranquilamente podía armar una línea de 5 volantes y decía Ale Rossi, vos me aguantás, pero jugamos a la contra. Y te iba a ganar. Con Edu no creo que se dé eso. Edu es un tipo de área. Vos tenés que estar constantemente ganando las bandas, como ganó Aguayo, como no ganaron Cecilio e Iturbe, para alimentar a ese jugador. O sea, no le ve tanto despliegue. Por eso, yo más que el rasgo, creo que lo tuyo iba a lo simbólico. De no tener ese goleador. Y bueno, ahora yo hablaba de los goleadores, para mi gusto hay cierta característica compartida con él, y que va a ser, yo aposté que este va a ser goleador, al igual que va a seguir el camino de Alex Rossi, digo, por ciertos rasgos que noté. Es un 9 de área. Transmisión a Edu, ¿verdad? Sí. Está bien. De Cerro este año, sí. De Cerro este año. Nosotros lo vimos un poco contra Guaraní. Que había ingresado, sí. Cuando entró y estaba mal todavía atléticamente, porque en realidad Gordo no lo vimos nosotros ya en Guaraní. ¿Te acuerdas? Mirábamos claro, y el sobrepeso fue otra cuestión. Claro, antes de que yo apunté también a eso, rematé luego con el tema del sobrepeso, para hablar del... Acá está diciendo que siempre le sacaste el mérito a Cerro, todo eso, pero cuando... No, como que le... Que decía que Cerro un desastre. ¿Es cierto, Ariel? Pero en serio. No, creo que pero empezaba con el Cerro que decía que mal juega Cerro, me decía, ¿verdad, Ariel? Entonces, y sí, que Cerro jugó mal. Aparte, Manolo fue muy sincero y él dijo también, para lo que yo quiero, está muy lejos de este equipo, decía él. Lo que decíamos, coincidíamos todos veíamos el partido, vimos la misma cosa de Cerro, ¿verdad? En cuanto a después funcionamiento. Conferencias y bueno, de ambos técnicos. Sí. Cerro limpia, el gol nos están pidiendo, lo vamos a tener enseguida. Vamos a empezar a vender con Edgar. Entonces, más o menos lo mismo los dos, pero con resultados que ciertamente traen, ¿verdad? Yo creo que sí, por eso el tema de nadie está con un estado de ánimo pésimo, que ha sido un poco la tónica de los grandes en este semestre o en esta primera parte, pero creo que deja, para mí el blanco y negro deja puntos muy ricos a analizar, especialmente lo del Olimpia, desde la perspectiva de cómo un equipo puede cambiar tanto, salvo que, como lo decía Nogués, el técnico prepara y, a ver, son 90 minutos, son 5 cambios, Palermo usó 4, y dice, capaz, en esta fase del partido yo quiero un equipo de este corte, donde tengo que depender de San Gastón. Y del otro lado, ahí cuando el otro equipo también medio que va mermando, yo suelto a mi... Pero vos sabés, Dani, que la cara, yo estaba mirando por TV, la cara que tenían Palermo y otros cuando la pelota volvía rápidamente, no era de algo planificado, era de preocupación, como diciendo, claro, no podemos sostener un ataque. Eso sí, ese es parte de la deuda que tiene todavía Olimpia con su juego, ¿verdad? Con su fútbol, de no finalizar las acciones por lo menos con un disparo al arco importante, ¿verdad? De peso. Y lo de Libertad, calidad individual que pesa sobre un partido como este, pero le sigue faltando, hay muchos detalles que le faltan a Libertad. Acá ya hablamos, o sea, con Libertad siempre particularmente cito o coloco 2 puntos. Este Libertad, que sigue siendo el mejor de este momento del 2024, la tabla así lo certifica, pero este Libertad es menos que el Libertad del 23, y eso es algo que sus propios hinchas saben, y ahora ya que entra en la fase de la doble competencia. Por eso yo pensé que Libertad iba a ser más ambicioso, pero justo le agarra en el segundo tiempo cuando tiene su bajón y cuando el rival empieza a crecer. Porque fíjate que tanto Ernesto Caballero como Ariel Galeano valoraron el punto, pero yo creo que tiene mucho que ver por cómo terminó el partido en sí, porque los cambios fueron malos. Alejandro Silva entró bastante mal, además él hace el pase errado para que Derlis tenga el disparo, y que si no era por Viera era otro gol de Arrúa, y que hubiera significado un triunfo que cambiaba la dinámica del torneo. Y en el caso de Cerro, lo que los compañeros ya apuntaban, se ganó para la tranquilidad, pero ese primer tiempo...
Bueno, vamos a ir con el Nicho Pina a través de la radio. Nos dice Wilson que siempre es importante igual el testimonio. Eso de Olimpia está para hablar después. ¿Cómo dentro del área hay falta de confianza que tiran centro de vuelta? Increíble. O le pega el arco mal, pero adentro del área probar el arco. Hay una que le dice a un compañero probar el arco ya directamente. Porque ¿quién era que hizo? Ese sector izquierdo de la defensa de Libertad en el segundo tiempo entraban todos por ahí. Sí. Y ahí tuvo darle un par. Derlis tiene esa que le pega en la parte externa de la red. De la red. Y vos sabés qué? Los jugadores de Libertad, no sé si escucharon un silbato, pero es la típica donde como que los jugadores se quedan quietos. Y la jugada valía. Y Derlis definió mal. Yo creo que eso que vos decís tiene mucho que ver con el nivel de confianza y de fútbol de Derlis, por ejemplo. Si Derlis no está, no sé si los otros se van a animar. Exactamente. El famoso contagio de un jugador que siempre se anima y el resto. Pero a Prato no le toca dentro del área, pues. Claro. Él no le toca dentro del área. La única vez que le tocó fue cuando Arrua le hizo el pase contra General Caballero y es su único gol hasta ahora. Exacto, porque realmente había siempre una duda el lugar adentro del área era óptimo para pegar al arco. Antes se viene el gol de Ariel también, el relato de Ariel. Ariel le viene bien el arco de novena. Sí. Como relator. El gol de Patiño. El gol de Patiño, este gol. Había un técnico Trolio creo que era, que no le gustaba, siempre criticaba el arco de novena. ¿En serio? Total llevaban una vez, le pusieron tipo una bendición y eso. Pedro Trolio, sí. El de Cerro de aquella época se va a acordar 2009, 2010. Se ganaba 1-0 yo cuando se habla de arcos, siempre voy allá que estamos en año olímpico. El preolímpico del 92, Paraguay hizo todos sus goles en arco norte. Nunca hizo en sur. Todos los goles eran en norte. Mira vos. Es verdad. Sí, en el 92. Lo primero que me viene es el gol de Yegrito contra Colombia. Eso es lo primero. No, pero todo el de Gamarra contra Ecuador. 0-0 fue Uruguay. No, pero yo te hablo inclusive de la fase de... Y sí, para ir mirando y repasando. Siempre los goles fueron hacia el norte. Claro, en el viejo defensor. O sea, no es que Paraguay tenía la situación de atacar sí o sí primer tiempo hacia un lado y segundo tiempo no. Porque acá estamos hablando de los goles que Ariel relata son de las segundas etapas. Ahí estamos viendo vuelta en el noticiero. Vamos a escuchar en instante de relato. Vamos a estar hablando de lo que se viene por la Copa, pero más ahondando detalles del Cerro de Manolo, que está jugando contra Trinidense, pero antes con Colo Colo, el próximo miércoles, Olimpia el domingo contra Sol América, que ganó ayer, Libertad Guaraní, que choque, ganó Arce con Guaraní, Ya que marcas de vuelta, sí. Estamos viendo la jugada, aparte de la sensacional gambeta que hace, ¿verdad? Porque hace un traslado desde antes de la raya central a campo propio prácticamente el chico aguayo. Y después la gambeta, ese centro envenenado, no ese centro que se va nomás, sino esa pelota que va girando. Un centro realmente... Que tanto no hace falta en el fútbol paraguayo. Vos ya los centros de otra vez claro. Pero... Si el chico decidía descargar otro lado por ser un chico de 17 años, esa jugada terminaba en la nada. O si tiraba por tirar, sino que le pega con una intención de... Una vez que llegó ahí ya era tirar buen centro y lo efecto. hizo de vuelta bien, en movimiento importante porque la pelota la trasladaba con rapidez. Pero te digo nomás que si iba a otra jugada para Pachi o una cosa de esa, se iba a diluir la acción tal vez. Porque Nacional estaba construido justamente para ponerle un bloque importante de hombres frente a la media luna, a la entrada del área para que se dificulte ese juego, y por los costados, muy disciplinado Nacional. Hasta ese entonces cuando le dan la raya a Aguayo para que tire el centro de Adu. Bueno, lo tenemos en hincha Pina, arrancamos por el sábado a primera hora. El hincha del Cerro Porteño, ¿qué decía a la salida de la olla? Una victoria aguerrida, pero sí ganamos. Te esperamos, Fluminense, te esperamos. ¿Qué me hace Ferrer para jugar cero? Van mejorando. Hombres claves todavía no están recuperados, pero vamos por buen camino. ¿Se notó un poquito la mano del técnico? Se notó poco todavía, pero se notó algo. Aguante Cerro. Jugamos bien, un poco sufrido, pero pudimos sacar los 3 puntos. Y sí, lo que faltaba. Pero no sé por qué le sacaron a Chuyín, pero jugó bien el Rapay. Falta mejorar todavía, no se ve la mano todavía del técnico, pero ganamos, que es lo más importante. ¿Qué le falta a este equipo hoy? Le falta más velocidad, debe encarar más, le veo un equipo muy lento. Bien, pero hay algunos jugadores que son como nuestro presidente, puro nombre pero no hacen nada. Pero fuerza, Cerro para la Copa, fuerza. Tuve que venir después 7 semanas a verla a mi equipo ganar, carajo. Al fin, una tuviste y una la guardaste, viejo. Creo que falta mucho por mejorar, no se dio mucho todavía la mano de Manolo, pero con el tiempo ojalá que mejore, porque ganamos sufriendo y esperábamos otra cosa realmente. Yo personalmente esperaba otra cosa. Una pelota, un centro bueno tiraron, Edu ya metió.
Sí, es decir que tiene un olfato goleador, es bueno, es pesado nomás, está muy pesado. Por fin, hermano, por fin, aguante, por fin. Qué grande Manolo, qué grande, y ese 17 de Aguayo, perfecto entró, muy bien, vamos Cerro, aguante Cerro. Que siga sin jugar Enzo, este resultado que no juega Enzo. Se ganó, eso es lo que importa, se ganó. Bien, faltan ajustar demasiadas cosas todavía, pero por la victoria siempre el camino. ¿Se notó una mejoría? Y vamos a decir que sí, pero bueno, esperemos que siga mejorando. Sí, ganó Cerro Porteño, estoy feliz. 92 años. 92 años. Sí, señor. ¿Desde cuándo viene a la cancha? La primera vez. Se gusta la Cerro Porteño, oye con Minacuajá. Bueno, ahí estaba la señora que con 92 años. Primera vez a la cancha, dice. Primera vez a la cancha. ¿Qué tal la lumínica, tanto que se habló? Bien. Cancha? Bien está la lumínica en cuanto a lo que tiene que ver con su función de dar luz, ¿verdad? Buena luz. Pero estéticamente es lo que a mí no me cierra un poco del todo. El tema del césped. No, también. Pero eso era algo que ya se sabía. Ya se sabía, igual pero se mejoró bastante en relación el listing que vos dijiste. Sí, no, pero... se disimuló bien. A ver, y la lumínica, no hay reparo en el sentido de que alumbra bien. Pero, ¿Y a qué te refieres? y viste que colocan así, ¿cómo voy a explicar el soporte que tiene? Porque le colocaron un montón de soporte entre las torres. Y no es que luce muy bien desde el punto, a mi modo de ver, desde el punto de vista estético. Decís, Sí, más allá de la luminosidad, sí, el tema de lo estético. Sí. Bueno, volvemos al tema de Olimpia, sí, vos tenés hincha opina de Olimpia, después ya arrancamos con Edgar. Adelante, Obi, el hincha opina de Olimpia. No, un desastre. Palermo un cagón, Palermo una vergüenza, bol. Este es partido para ganar, bol. Se fue y se acurrucó ahí, bol. Este es partido para venir, está un desastre, bol. No pueden. Este es partido, está peleando un torneo nomás estamos peleando. Tenemos un plantel para pelear un torneo, para hacer más lo que hicimos hoy. Lindo partido, un empate en una cancha difícil y vamos Olimpia, se puede. Tiene que mejorar Olimpia. Sí. Partido discreto, pero un empate rescatado. Partido intenso, un punto bien rescatado, señor. Sí, tiene que mejorar varios aspectos, laterales principalmente. Fue un partido muy difícil, sabíamos que jugando de visitante nos iba a costar un poquito, pero bueno, tenemos confianza en Palermo. Pero tiene que mejorar mucho. Sí, hay que darle confianza a los jugadores, tenemos un nuevo DT y bueno, si le aguantamos a Chiqui mucho tiempo, hay que tenerle paciencia a Palermo. Y los cambios Palermo muy tarde. No, yo creo que esta vuelta se equivocó. No hay juego. Arrua, un jugador diferente, Derly. Vamos, papá, te bancamos, pero te falta mucho. Vamos, limpia que se puede. Un partido muy forzado, pero perdonamos. Podíamos convertir un gol aunque sea, pero bueno, así es el fútbol. Hay que seguir apoyando y fuerza Olimpia. ¿Se valora el empate entonces? Y sí, hay que valorar, no hay que nomás perder. Abrazo grande, saludos. Palermo, deja de defenderte en estos partidos, deja de defenderte. Mete a Eri López, mete a Rúa antes, por favor, hay que ganar los partidos. Que salir campeón será. Vení a Bristol y aprovecha los mejores precios del país. Sí, en todos los productos, sin entrega inicial y hasta agotar stock. Aprovecha esta super oferta. Celular Samsung A15, ahora solo 18 cuotas de 129.000. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Te sugerimos los recomendados de Upisa: bife de chorizo, bondiola, el infaltable lomo de cerdo y para los amantes de la parrilla, una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Baterías Varta es la mejor elección para tu vehículo. Con Varta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. La mejor inversión para tu vehículo es Baterías Varta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo.
En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Ventas al por mayor y menor. O llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad, teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián desde el 2007 cuidando la salud de tu familia. Con Kenton tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? ¿Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas? En las estaciones de servicios Susaiposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susaiposta. Cantidad y calidad garantizada. Por el mes de Semana Santa, la promo Como Tire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una totalmente gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. La única cubierta en Paraguay con 180 días de garantía especial. Son tus cubiertas Kumo. Visítalos en Chacomer, Casa Central 4 Mojones y todas las sucursales del país. Promoción válida por el mes de marzo. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Bueno, 12:16. En instante la pregunta, ¿qué tema de Cerro, verdad? Porque el miércoles juega un partido de puntos demasiado importantes ante un rival que todos suponemos es el rival sacando a Alianza Lima. Fluminense firmó contrato por $30 millones con la nueva marca que va a poner en el pecho de la camiseta. Son 10 millones por... ¿3 años? 10.300.000 por año. Claro. Eso es que estaba viendo y sí. Reemplaza a la actual que también es una casa de apuestas. Sí. Y las cosas a veces también cuando los plazos no son tan ortodoxos. Porque contra Alianza Lima van a jugar con el sponsor actual y ya para la segunda fecha contra Colo-Colo va a aparecer la nueva y veía que el top 5 o los 5 que más plata ponen en las camisetas, 4 son casas de apuesta y la única que no es la de Palmeiras con Crefisa, que uno sabe la relación de su presidenta. Para entender también, o sea, si sacás esa, bueno, son las casas de apuestas las que... O sea, hoy por hoy Brasil es lo más top acá en este lado del mundo y dentro de eso, de las 5 que estamos hablando de más de 10 millones como piso por año para ser el sponsor principal. Y ahora entonces Fluminense que también tiene esa particularidad, otro presupuesto. Está debajo de Corinthians y de Flamengo. Después ya estaba viendo hoy en Globo, Sí. Corinthians quiero ver así como 14 millones, Sí. Flamengo un poquito menos, y después ya viene Fluminense. Claro, porque antes está Palmeiras con el tema de Crefisa y creo que esta marca que también sponsorea a San Paulo es el mismo contrato, ese 10.300.000. Bueno, y Cerro tiene 4 laterales a la derecha. Ya vamos a estar en instante. Ahí está Ángel Elian, el hombre testigo de... Va a ser llamado por la gente dominicana ahora para declarar lo vi en la cancha. Igual que lo vi también a Chipi en la cancha de Boca viendo partidos en directo. Pero en directo, ¿eh? No, estuvo ahí. Mira ahí, no, salió tapa de todo. No, y si en plena transmisión era. Sí, en plena transmisión, mira ahí, a ver, ¿quién está? Está el señor Gavino Aguayo, que es el papá de Gabriel Gavino Aguayo. Aguayo. Gavino, ¿cómo le va, señor? ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido a ABC Cardinal. Buenas tardes. ¿De dónde es Gavino? ¿Dónde está usted? Ahora a ver Yaliza, ¿ves? Ahora Santa Anigua.
De Santaní, claro. Ambas esa Gabriel Paraguay Santaní. O concedí paite. Profesor, fuera hacer guave supe. O peyo ni encendie Don Norman. O peonguare presidente inferior de Oaxaca. O pei por eso puede ni comunicar entre empresarios, todas esas cosas. Conseguí meter la hoja más al hacerlo duri. Mala profesor de casa Santanipe Gabriel B. Profesor Gilberto Orecope de Escuela de Fútbol de Santaní. Academia. Sí. Academia. Entendé. A Pepe Oñi pues no será eso. A Pepe Ojo ya sube algún entrenador de Cerro. Sí. O está sube si o participar en APSP Santaní me va a la APSP, Escuela de Fútbol. Entonces Cerro y como ni octavo de final o jugar Cerro contra la iglesia o está sube Pepe la puede fuera. ¿A los cuántos años? Happy Bomba año y Cerro B. 14 años y o sea 14 que ya un más inferior ve ahí. O sea que 2021 y es. Sí. Va en categoría PU. Creo que 2019. 19. Hay una confusión. Él tiene 19 años. Por el otro año dijeron 17 en el debut, pero 19 ya tiene Ariel. 19. Vale aclarar. Entonces 2019. O categoría sub-14, P. Categoría sub-14, P. JPE, familia y Túa y Silla Peyuma Peicogen de AP Villa Elizabeth. Sí. Lo juro, lo he y con jamás, no va por jamás. Lo acompaña jamás sube. Y por APA. Peor cómo la contrato. Peor coma 17 años y yo que contrato por ahí. A peico con 18 me fui años de nuevo en 10. ¿Vos año? Creo que 5 años. 5 años. Bueno, como familia va a ser Peña Sentila, en ese caso la Igo jugar a Güera la primera de Cerro Porteño. Doña emociona. Así mismo es. Doña emociona. Yo pensante hoy. Joa, cambio, ojo, chuleaba y peitela nacional jugador, ve. O por ir al centro. Sí, así es su juego. Echan de oír o jugar allí. Desde que Oula Cerro creo que jugó titular me mete. Javier le ha puesto, ¿qué sería? El famoso 7, oye, eso en el extremo, siempre Pepe Oñi desempeña. Sí. En la escuela de fútbol jugar que por izquierda y después hubo Cerro o cambiado o hasta por derecha. A Pepe o continúa hasta ahora. Jaja, Pepe Misinho y pese a la Oñi insinúa la o su le hace. Sí, Misinho hoy. Así mismo es. Jamba, Indemba, y sueño, Gabriel. Oye, cumplirle y sueño. Juan o jugar a Cerro, Ese es el primer su sueño, ¿verdad? Sí, señor. Ok. Tu objetivo es o sea, afuera, ¿verdad? Pero la primera vez tiempo y hoy, o practicar la primera vez. O yupi o güeyino y o yupi o pise de Bernay. Chupi chico mi hago pise primero reserva de curi o güey llegué categoría de o yupi llegué Bernay o güey llegué categoría de güey o jugar su 19 este año pise que la primera vez o pitama y nada hasta el momento. Oye, mantener a cuán pues besado ahora ya opama ahora yo puedo llegar sí, a cuán aula lo más difícil, ¿verdad? La ni mantener Ana. Bueno, el profe que le trajo a Cerro Porteño se llama Edgar Infram.
Aquí me dicen que fue el que le trajo a él y a Olmedo, que ya también debutó en su momento en Cerro Porteño. En el 2018 le trajeron a ambos y el profe que autorizó para que vengas el profesor Edgar Infram. Digo, píchenle a estos muchachos. Olmedo pion de vecino, don Gavino, Santa Nive. Sí, o pues en otro distrito, pero no tan lejos, cerca nomás ahí, distrito, otro lado, no me voy a Santa Nieve. ¿Cómo se dice y Cerro Peja? ¿Cómo se dice ahí? Así mismo. Andemba año veyu Gabriel Endape Villaliza, No, orero yo me voy a sala para mi trabajo, a ayudar a sala ahí con mamá, o la cuña que ahí, a ver, ella lo yupa y que lo apoyar su veja, porque es difícil, porque tenéis pasaje a mí, y vos tienes cuñado, todas esas cosas. Va a depender de dedicar de yo, pero Cerro no me vende algún trabajo más. Sí, se areco ese trabajo, sí, soy pintor de obra. ¿A Santa Nipe actividad de dedicar? No, Santa Nipe dedica a agricultura, a ver. Pues era campaña y te voy a la picora, Campaña y TV, así es. Gabriel Fernández, yo te hago, Te ayuda. Aunque sea o capi, mi miren 10. O capi, o carancho, no envasarse, carancho llames con caballo, eso no envasarse, entonces. Oye, pues vaya. Ay, no, hemos botijado hablando de cultivo. Así mismo, hemos botijado la cultivo. Bueno, ojalá tú aprovechas, don Gavino, porque en Teicuajanas está la Mitaru su escuela oportunidad, la primera, o Moinguete y Goro, ya por 1 o 2 jugadas. Aupe yo créeme que ya está. Cuando Gina la ya poco cuella o pama vedia, vende ya pensaba otro día mejorar, o si no con el huellilleta, aupe irá para ahí. Así mismo. No más que nunca cuando poña a ver o doblar el esfuerzo. Sí, señor. Y que tú avanzas, oye, mantener, es la difícil vea. Así mismo. ¿Te para que algún lado JJ en el Chile ven? A Crete y una y Catuja. ¿Primer viaje de allá? Sí, primer viaje, Cerro Porteño. Antes de viajamos y ya podemos aquí amistoso. Bueno. Pero en Uruguay podemos dejar. Bueno, esa es la historia, Federico, de la familia Aguayo, que, bueno, está contenta por este debut del chico Gabriel. Don Gavino, Aguillén de Lande, tiempo, hora en 10, Agüere. Gracias. Hasta luego. Bueno, nota que se le hace aquí en cualquier parte del mundo, siempre el padre y la madre. Sí, señor. Y visiblemente emocionado. Emocionado, sí. Es la parte más linda y cuando, de Santa Niña, Y cuando Ariel en la parte final ya tuvo ese rol de profesor, Sí. Que no se la cree y el señor ahí. Exactamente. O sea, como que vos dijiste lo que seguramente el papá le quiere decir. A mí me da rabia ver a muchos chicos que tienen potencial, pero en serio digo, que se aprovechan su talento. Claro, porque para no ir en apellido, ¿verdad? Genio. Porque es muy sensible realmente el tema, porque hay muchos apellidos que quedaron en el camino, porque oye, miren la jugada que hizo este chico, le hacíamos entrevista al día siguiente, después desaparecen de la... Forma parte tampoco. Claro, pero no es que todos son fenómenos desaprovechados y que si no aparecía, no sé, las cosas que aparecen, las tentaciones, hoy tenemos presencia de un fenómeno. No, hay algunos que vos le das 10 partidos de continuidad y te hacen 2 buenos partidos y en 6-7 se borran, ¿verdad? Ayer los Aguayos bien, no había ingresado muy bien contra, él fue el mismo que lo hizo ingresar a Chucarro. Contra el Luqueño. Y él hace el pase para el chico de Malí. Sí, desde su campo de juego, pero después quiso hacer una gambeta y como le pesó el tema. Y bueno, vamos a darle tiempo, ¿verdad? 19 años, porque aquella pensábamos que tenía 17 cuando debutó con Luqueño y uno decía, mira, Chucarro se juega a poner a un sub-17. Yo creo que lo que capaz se quiso informar es que a Chucarro lo conocía desde la sub-17. Claro, sí. ¿Verdad? Pero da la coincidencia, Dani, que justo a Chucarro era el técnico de la sub-17
que parecía que era uno de sus... Porque los chicos de Malí ya tienen promoción hace rato. No, los chicos de Malí tienen más fotos que... muchas fotos, pero cierto. Y yo creo que en esa jugada donde el gran público vio, medio que le bajaron el pulgar al chico de Malí, y agua. Yo dije, miran por el pase que metió, porque si no era por eso, estaríamos hablando de alguien que hizo ya 2 asistencias. O sea, Cerro, que en su déficit tiene pases previsibles, por eso la dependencia de la inspiración de Iturbide o de Cecilio, porque Carrizo hace rato no aparecía, y justo apareció a medias contra Luqueño, pero anteayer volvió a hacer otra vez el Pachi de este semestre, por eso me imagino que genera esa expectativa. Pero fíjense, ya mirando el partido de Copa, no sé si rápidamente el hincha de Cerro quiere que Aguayo sea titular o que Edu sea titular, porque estamos hablando de los 2 jugadores que le dieron el triunfo. Linda lesión. Páez fue, gracias a los compañeros. Sí, Páez, su 17. Edgar Páez, aquí también me enviará su grano, también los compañeros. Bueno, vamos a ir con... Lo bueno, Federico, es que Cerro con Aguayo encontró a un juvenil que le sume los minutos para la bolsa, porque hasta en eso se parecen Cerro y Olimpia en este momento. No tenían, o sea, desde que se lesionó Lucas Quintana, Cerro venía muy flojo, y ahora justo a Palermo se le lesionó Colmán. Y la vez pasada los Llanes, o sea, contra Libertad no vas a poner al sub-19, pero fue una de las preguntas. Y en el caso de Cerro, que no tenía un sub-19 fijo, con estas intervenciones de Aguayo y ahora con la doble competencia, uno supone que el chico que jugó hasta con justo un dorsal que le trae recuerdo al hincha de Cerro, ¿no? Con la 17, va a sumar minutos en eso que es... Antes de Fabro no fue a Chucarro el 17, Sí. A Chucarro y Fabro. 17. Acá dice va a ser muy difícil con Iturbide y Cecilio, pero por lo menos ese reemplazante hasta ahora más capaz, ¿verdad? Pero no, yo te decía por ejemplo la doble competencia, más allá de que lo sacó, uno supone que Manolo va a arrancar en Chile con Iturbide y Cecilio, entonces para el partido contra Trinidense, que estaba para Encarnación y se va a jugar en el Arsenérico, ahí, porque Aguayo no puede jugar de titular. Sí, igual muchos titulares van a descansar. Y a ver, ni lo de Cecilio ni lo de Iturbide fue para guardarlo para la Copa. Y se vio la cara de Iturbide, ¿verdad? Cuando lo sacó. No, por eso decíamos ahí, inmediatamente en cancha dijimos merecidamente fueron cambiados. No hay nada que protestar con respecto a las salidas. Los últimos técnicos de Cerro no los cambiaban. Exactamente. Está la chapa, pues. Está la chapa. Bueno, y tú la sabes poca vez que cambió fue porque quién está en el banco. Ellos lo decidieron, ¿verdad? Claro. Tenían alguna molestia, algo. Bueno, vamos a Edgar y después sí, momento esperado. 12:32 el gol de Edu. La comparación inmediatamente ahí hecha por el relator con Alex Rossi. Figura de Cerro del 93. Y en la parte de la escribanía se ratificó. Sí. Pues yo le di la oportunidad y le busqué. Que va a meter goles. Igual que Alex Rossi. No. Voy a votar muchos goles. Sí, muchos goles. Vos sabés que la misma pregunta le hizo Bruno y no le quiso contestar a Bruno. Hoy ya pensaste más entonces, Ariel, ¿verdad? No, pasa que Bruno fue muy iba a hacer muchos goles. Yo para mí iba a hacer muchos goles. Pero él dijo, ¿cuánto te dijo Bruno? En ese ya no voy a entrar. Porque si digo 10, por ejemplo, y mete 7, me van a romper la bola si digo todavía dentro de 10 años con algún meme. Pero viste que ahora decís va a hacer muchos goles, ahora decís va a hacer goles. Huiza ocurrió en el 2013, estamos en 2024, y cualquier cumpleaños de Huiza la tenés adentro y me arroban. Entonces paso. Dios mío. Vamos a Edgar, después viene el gol de Ariel, el gol de Edu, que le dio la victoria a Cerro contra Nacional. Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. Encontrá el mejor copiloto en Energy. Hacé tu parada de calidad en la estación más cercana. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por un 50.000 más ya te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más de la promo siguiéndolos @energy.py y date la pausa que necesitas para seguir avanzando con el mejor copiloto para vos. Promo válida hasta agotar stock.
Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Suco en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el pack que más conviene para 10 litros. Proba jugos Suco. Universidad Autónoma San Sebastián, 17 años viviendo el presente y construyendo el futuro. Carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos. Sede central, Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram, @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear. Las llaves de tu casa propia las podés conseguir con Solar Banco. Con los préstamos para vivienda, el sueño de vos y tu familia está cada vez más cerca. Asesorate ya llamando al 218-8000 o escribiendo al WhatsApp 021-218-8000. Con Solar Banco sí se puede. Insecticidas en aerosol Knockout, exclusiva fórmula que elimina rápidamente todo tipo de insectos y sobre todo los mosquitos transmisores del dengue, Zika y chikungunya. Insecticidas Knockout, alto poder residual y además no es tóxico para personas ni animales de sangre caliente, con el sello de garantía base. Llegó Mega Loto, la nueva lotería donde vos elegís tus 6 números de 1 al 40 para ganar mega millones en sorteos semanales. Sorteamos más de 2.000 millones de guaraníes. Juga con tu quinielero y en locales de pago express y aquí pago de todo el país. Lotería Mega Loto, elegí cambiar tu suerte. Es momento de volver a llenar las gradas, donde cada partido es una nueva oportunidad de soñar. Volvió el torneo local, volvió la pasión y la alegría del fútbol. Arma tus combinadas y aposta responsablemente en www.aposta.la. Apostala, sponsor oficial del Club Olimpia y Cerro Porteño. Con las salsas arcoíris le damos sabor a tus platos. Salsa para pollo, cerdo, chimichurri, provenzal, ajo y mostaza. Y lo más nuevo, la salsa de soja condimentada y salsa de soja con ajo. ¿Qué esperás para probar? Encontralos en todos los puntos de venta del país y en las redes como @arcoirispy. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Además, ahorrando tiempo con gusto, descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. Aparece esta acción en donde Aguayo recibió destapado por ese costado derecho para acelerar, para que no le importe quién venía en la marca, para dejarlos a 2 hombres y después meter el centro al área para que pueda zambar un especialista en este tipo de jugadas. Edu, para eso vino. En Cruzeiro se cansó de hacer goles de este tipo, bien asistido, había pintado bien, pero nadie le podía abastecer hasta que llegó el chico Aguayo para que meta el centro al segundo palo. Ganó, se hizo dueño de las alturas Edu para poner el primero del
partido difícil que se le iba de las manos para que aparezca el 9. Sobrepeso, sí, pero para que tenga quilates este gol y Cerro vas a ganar el partido en la olla. El gol del brasileño Edu para Cerro. A los 27 minutos de esta segunda etapa, un golazo a Mostala, ganar lo cambia todo. Y es el gol 152 del torneo Apertura 2024. Primera anotación del brasileño Edu en el fútbol paraguayo. Es bueno Edu, Fabio Martín. Yo no me enamoraría como vos, pero tiene cosas interesantes. Pero hay que seguir viéndolo. Tranquilo, Ariel, tranquilo. Vos mismo dijiste que en Cruzeiro hacía muchos goles. Se cansó de hacer goles de este tipo, sí. Este se va a cansar de hacer goles, Fabio Martín. Este va a ser el no Alex Rossi de Cerro. Acordate de mí. ¿Cuántos goles pensás que va a marcar de acá en adelante Edu? No sé. Eso no sé. Pero va a marcar en la temporada, digo. Pero jugate, digo, está diciendo que es el nuevo fenómeno de Cerro. No digo fenómeno, pero va a marcar muchos goles. El nuevo Rossi. Va a ser el nuevo Alex Rossi de Cerro. Sí, señor. ¿Te gusta Edu, Juan Martín? Sí, hoy demostró presencia en el área, pero a mí me gustó más Aguayo, la verdad. Pero te diste cuenta de la jugada donde Edu patea y se la saca Anthony Silva. Esa acción es normalmente un tronco no te hace. Tiene movimientos interesantes. ¿Es un crack, Ariel? No, crack no. Pero yo creo que por la característica que muestra va a hacer goles en Cerro. Bueno. 12:41. Esto pasaba la transmisión del sábado. Ariel consultando con sus compañeros de transmisión, con Fabio, con Juanma, que no mostraron quizá la misma cuestión. Y después Bruno, que estaba para Libertad Olimpia y jugó al cuerpo, te consultaba. Hay que decir que faltaba de allá 5 minutos más a la adición en el partido de Cerro, pero no pasaba mucho más porque Nacional ya estaba. La última jugada. Eso sí, ¿verdad? Pero mira que viste que hubo una época cuando Chiqui era el técnico de Cerro, que le hacían goles así sobre la hora. O perdía la hora. Claro. El tirado centro, como pero el 1-0 fue como que terminó el libreto de Nacional y era jugar a otra cosa que nunca encontró, ¿verdad? Porque uno entiende en el relato del gol, ¿verdad? Pero siguió después, ¿verdad? Ovalito. Aló, no, Brasil. Ese fue, ¿verdad? Ese le metiste, ¿verdad? Ese faltó con Aló, esa música del 94 por ahí. Y más o menos la época. Claro. Todo fue temático, para mí estaba todo fríamente pensado, calculado. ¿Verdad? Faltaba nomás que ponga el tema símbolo de la selección brasileña. Bueno, qué presión para tú también, porque está el hincha que tiene otra de 45, 50. Quiero decir una cosa, 55 también. Que, el señor que me metía presión también, ¿se acuerdan del corcel negro? No. Cuidado. No. Una pena que no esté, porque me hubiese gustado confrontar con él. Una pena. No. A ver, Ariel. Pero había comparación también. ¿Qué dijo que el corcel de Raúl Vicente Amarillo o no? O sea, yo sé que cada uno se puede defender, pero no, o sea, tampoco está en mi espíritu, pero acá me parece que la comparación es incorrecta. Es más, el tiempo le dio la razón a este humilde servidor, ¿verdad? Porque en ese grito de gol del corcel negro, que después hubo una especie de limpieza de inteligencia, ¿verdad? Sí. Quedó, pero allí pensó que iba a ser alguien que no fue, ¿verdad? Y después yo nunca escuché una comparación positiva. O sea, lo que fue Ale Rossi para vos no fue para Bruno lo del corcel. Claro. O sea, voy nomás a eso. O sea, no. Acá vos estáis diciendo totalmente yo digo cosa. que delantero brasileño va a ser goleador por sus características. Pero con eso vos ya das por sentado que él tiene que ser el titular. No. Fabio, ¿cómo le decía Fabio? Después del gol ya. El sobrepeso. No, es buenísimo, Fabio. Esa parte. Yo quería después la jugada que hizo. ¿Cómo lo que decía Fabio? Sí. ¿Y Fabio qué le dice? A ver. Yo no me enamoraría como vos, pero tiene cosas interesantes. Pero hay que seguir viéndolo. Tranquilo, Ariel, tranquilo. ¿Y cuál había hecho ahí? Esa es la jugada donde él baja. ¿Te acuerdas, Fabio, que baja? Estaba en offside, pero baja bien la pelota. Claro, no. Una jugada pero siguió, se anuló. La jugada siguió normal. Su curso natural. El delay. Después se levanta la delay se dio, sí. Pero él resolvió en tiempo real una acción en el área donde resolvió muy bien.
Pero Ariel, ¿sabes que esa como parte? aquella práctica que había resuelto muy bien también, ¿te acordás? Y hubo tanta polémica. Y ustedes eran los que estaban cuando eso totalmente destacando, enamorados. Y yo dije, no, muchachos, paremos. Yo por lo menos esta parte sí se parece con Edu en una competencia oficial. Un gol que valió un triunfo. En esta sí te está pareciendo el ejemplo que pusiste. Y yo tengo que cumplir otra vez el rol de contrapeso, ¿verdad? De cautela. Pero voy nomás, porque en esa segunda parte, donde ya bajaron los decibeles de la euforia del gol, porque para el relator no hay cosa más linda que el grito de gol, ¿verdad? ¿Sabes qué? Y más si es el jugador novedad, claro, como Edu, porque me imagino que Ariel cuando entró Edu habrá pensado, acá yo relato un gol de Edu, en la polémica. Yo quiero preguntarle, porque hay mucha gente que nos está escribiendo y estuvo en la cancha, yo quiero preguntarle si es para tanto. Pero no, porque son hinchas de Cerro también y dentro de la euforia también pueden, ¿verdad? No, pues yo hasta vi lo que dijo Juanma en la respuesta. Yo hasta vi en la repercusión de la gente de Cerro mayor cabida. Recién hablamos con el papá, muy emocionado, ¿verdad? Lo de Aguayo, como que de Edu, el famoso, eso es lo que esperamos que hagas. O sea, se te trajo para eso. Sí. Lo mismo con lo de Brock, cuando eventualmente tiene un buen partido. Y para eso pues, se te trajo, no es para tirar petardos. Pero esa parte cuando te dice, ¿verdad que es bueno? Y vos le decís, yo no me enamoré tan... pero eso pasa con el fanático reconvertido. ¿Viste por qué? ¿Cómo? ¿Con el fanático? En la reconvertido. En la vida el reconvertido es más fanático otra vez que el original. Sí, cierto. ¿Verdad? Pero vos a qué te referías ahí. No, porque cuando Ariel le dice eso y Fabio no se suma, después le dice, pero vos dijiste, ¿verdad? Vos como que le querés arrastrar a Fabio. Fabio no te dijo que es malo. Fabio te dijo que yo no me enamoraría. Tan fácil, ¿verdad? No, es lo que me dice. Pero después, ¿qué dice ahí? No, pero Fabio dice también que se cansó de hacer goles en Cruzeiro. Sí, pero esa parte... Eso lo dice en su comentario. Claro. No, en esa interacción después. A ver. Está interesante, pero hay que seguir viéndolo. Tranquilo, Ariel, tranquilo. Pero vos mismo dijiste que en Cruzeiro hacía muchos goles. Se cansó de hacer goles. Vos mismo, vos como que le querés arrastrar. Pero ahí Fabio tuvo un gesto que si yo soy juez, pues le dice también Fabio después para cerrar, le dice... Se cansó de hacer goles. Claro. De ese tipo, ¿verdad? Sí, centro, cabeza y gol. Y si se cansó de hacer goles en Cruzeiro, ¿por qué no se puede cansar de hacer goles en Cerro? ¿verdad? Centro, cabeza y gol. Sí, no, lo que pasa es que tiene mucho oficio para el área. Es de esos jugadores que te van, te chocan, no tienen problema, te atropellan en el primer palo. Pero claro. se lleva todo por delante de lo que encuentra. Es una característica rara, pero de que su hábitat es el área, su hábitat es el área. Pero, a ver, pregunto entonces, por lo que vos dijiste, ¿es Edu entonces el 9 titular? ¿O estamos hablando tipo lo que hace rato analizábamos superficialmente, porque todavía no entramos con profundidad en lo del blanco y negro? Lo que hace Palermo con Arrúa, lo que hace Palermo con Parsajú, pues para mí cuando entra Kevin, cambia la dinámica del partido. O vos decís, por cómo es Edu, por el tema físico, él no es para titular, sino para que entre en ese segundo tiempo. Yo creo que va a ser titular, pero más adelante. ¿Pero por un tema físico o por un tema futbolístico? Por ejemplo, más adelante. Vayamos al partido del miércoles. Está lesionado Churín, no sé si va a llegar. Si no llega Churín, ¿qué va a hacer el técnico? Yo no creo que juegue Edu. Por sus características no es para jugar en Santiago. Sinceramente. Yo a eso me iba cuando Ariel comparó con lo de Ale Rossi. Ale Rossi es un tipo que vos sabías que era un 9 hasta para jugar de contra. Exactamente, sí, Edu tenés razón. Es un tipo que debe habitar el área con todos esos movimientos maña que ustedes citaban. Pero para el fútbol que venía jugando Cerro o el que quiere plantear Manolo es el 9 para meterse en la elaboración de juego. Suena no. No. Por eso, pero cuando Ariel dice, no, este es el diferente, este es el que tiene movimientos, va a hacer muchos goles, porque casi nunca tenés al 9 que hace muchos goles que no es titular. El 9 que hace muchos goles porque se lo deja inclusive cuando no amerita. Porque es 9, porque una va a tener, porque hay que invocar. Entonces, la primera pregunta, y vos decías, Ariel, que no. No, por ahora no. Vamos con Edgar y después estamos con Juanma, que nos va a estar ya enriqueciendo el tema de Colo-Colo, operativo Colo-Colo. Tengo entendido que hoy partía una parte de una delegación adelantada, ¿verdad? Sí. Y mañana el resto, hay que ver si mantiene el doble 6, yo creo que sí. Porque el partido del miércoles para es sí. para un equipo de tenencia como Colo-Colo. 99% de su aguayo va de Dúbico. Es más parecido a eso que Ale Rossi, dice otro oyente.
Después hay otro que, a ver. Mira que en Cerro hay que valorar al goleador. Porque Cerro... Fabio es un maleducado ese. Cerro en este... De Buenos Aires, Javier Galeano. Porque Cerro en este tramo de malos resultados de encadenar empate, Cerro creaba 4 situaciones de gol, principalmente en el primer tiempo, y no tenía gol. Así es que yo no creo que sea un rol cualquiera lo que hizo, que cumplió Edu. No. Porque hecho, hay que estar y hay que convertir. Si se convertía en empate el partido, va a ser un pirio ahí de vuelta a la atención. Por eso. Ni con Manolo, ni con Bernay. Hay que destacar y valorar al que sabe hacer pasar esa pelotita por encima de la raya que están entre los arcos, muchachos. Epa, escuchen esta. Cuidado. ¿Cómo, Ariel? Hay que destacar destacar, valorar al que sabe pasar esa pelotita o trasladar esa pelotita por encima de la raya que está entre los dos arcos. ¿Quiénes saben eso actualmente en el campeonato paraguayo? Muy pocos. Tacuara. El único. Sanguínea goleador. Mira que la vez pasada falló. Sí, pero siempre da la impresión que... Yo creo que en esa tuvo que ver Gastón Olveira. Sí. Porque se había tapado todo y creo que Tacuara... Por eso eligió... Pero... ¿Con qué simpleza? Yo decía, mira, Palermo está mirando y decía, este jugaba contra mí. Entiende mucho más que lo Alcaraz, Gerardo colabora. Dicho sea, ayer marcó Alcaraz. Alcaraz no puede jugar contra Libertad, Gerardo. El hincha guaraní, Alcaraz es bueno. Pero de Libertad. De hecho, no jugó justamente en el partido de la primera rueda cuando hizo el golazo Mansur. ¿Y por qué se convirtió en figura ayer? Me apareció a Claudinho y se lo cerró. Nadie acepta Pero Ariel ya explicó el tema de la importancia, lo explicaste, ¿verdad, Ariel? En todo caso, entonces, si no le gusta, si cree es que yo el goleador, ¿qué va a ser un goleador brasileño? ¿Cómo fue en su momento? Gauchinho, Alex Rossi, Robson Retamoso o Tarciso. Mal el que aportó el oyente, Claudinho. Sí. Bueno, Claudinho también. Ahí estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Entonces, Tarciso 87. Claudinho 92. Alex Rossi 93. Señor. Gauchinho 99. Y después ya parar de contar. No tenían cualidad como Ezio, por ejemplo. Pero eso era de otra pobre. Pero no. Era de otra época. Vino Kaká también, Kaká Ferrari. No, cualquier cosa. No, pero ellos eran otros. Y si vamos. A ver, ¿cómo decir? De otro mercado brasileño. Estos vienen del mercado brasileño. Y si vamos. De Brasileirão, del Estadual. Bueno, y si vamos a una cuestión de estricta nacionalidad. Yo sé que jugó para Bolívar, pero Marcelo Moreno Martín también fue Martín. Vos sabés que justo en su declaración, viste que él anunció ya su retiro para el partido de despedida. Y él cita como quiebre o punto de inflexión el fallecimiento de su papá. Que se produjo cuando estuvo aquí, ¿verdad? Acá. Y por eso él no juega el partido contra Colón de Santa Fe y juega Fernandito Romero, que hace doblete. Hace poco le recordábamos cuando dimos esa charla y contaba su rica experiencia en Australia. Para decir, bueno, haciendo retrospectiva, ya Moreno Martins, otro delantero brasileño que no tuvo éxito en el Cerro, para rememorar un poco lo que Ariel hizo con el grito de gol de Edu. Aquí me rememora, hablando el término que está usando Dani, Alex Rossi el segundo semestre del 92 ya vino. Salió campeón, le hizo a Goico el gol de la victoria en la semi en Arcosur. Cierto. Pase de Chacha Chávez. Gracias, Rodolfo. Y Rodolfo vio, porque hay gente que no vio, pues. Claro, saludos. Gracias, porque ese fue el partido de vuelta. El partido iba 0-0, partido de vuelta con ese gol de Alex. Va a la final Cerro, que le gana Libertad, y Libertad después tiene que jugar con Olimpia para ver quién iba como segundo de la Libertadores, que terminó el 30 de diciembre. Y vos sabés que Alex Rossi, después de transferido a Central, que increíblemente tenía plata, porque Central le compra a Celso Ayala también, en el 94. Claro. A Juan Ramón Jara, a Celso Ayala, y compra a Alex Rossi, y él anda bien el primer semestre en Central. Porque Cerro jugó aquella vez contra Newell's, contra un gran Newell's, jugó la primera fase. De la Copa Olimpia, River, Olimpia y Newell's, y en Rosario ya le echaban el ojo los partidos que le hizo a Newell's. Que dicho sea de paso, Cerro le ganó a Newell's en Rosario 2-1 con los goles de Virgilio. Como Virgilio era imposible, porque era mercado europeo, lo llevan a Ale Rossi, que anduvo muy bien, y Ale Rossi termina en Banfield. De Central ya se va a Banfield, y después no recuerdo qué pasó con él. Fue a la U.
Donde a la U, muy de bien Chile. recordado. De Perú. Ah, universitario. Universitario, sí. Bueno, un saludo a Sadito Aquino, que le gustan estas cosas. Escuchó el nombre de Evelio Ordóñez y me pasa la información que ahora maneja bus. Para eso, una especie de Johnny, sí, rapidito para estas cosas. Las informaciones. O sea, ¿sabes qué? Para la gente... Sí, ahora... Para la gente que no conoce, ese gol de Evelio en la cancha de Luqueño contra Libertad, que fue el del triunfo, en el relator que Ariel acá le quiso confrontar cuando no se encuentra acá el señor Bruno Pom, generó el mismo efecto de lo que muchos entienden le generó al expresidente Miguel Cardona con el gol de Bruera contra Libertad. ¿Se acuerdan la frase que dejó? No fue una frase muy... Bueno, entonces... Muy jugada. Claro, pero fue lo que... Y por eso Ariel, allí es diferente. Allí fue diferente con lo del Corcel. Pero el Corcel se fue a las cuantas fechas. Y a la séptima ya se fue. Yo me acuerdo una vez me crucé en Carmelita con el Corcel a la noche y parecía NBA antes que futbolista. Por su ropa misma, digo. Sí. Kepi, esos pantalones de brillantes y una musculosa blanca, ¿no? Andaba y por eso me llama la atención porque pensé que él tenía dinero, Fabio. No, justamente es un artículo que aparece ahora justamente en Ecuador y donde habla que supo hacer goles en Nacional de Ecuador y en otros equipos y hoy por hoy maneja un bus que ya en su momento había comprado, dice. Bueno, por lo menos de él. Sí, dice el Yuma Pinoceño, sí, me acuerdo, porque eso también tenía el de Rossi, era medio loco, Alex. Una vez casi le pegó a Virgilio porque no le dio una pelota en un partido importante. Reaccionó cha-cha-cha en Cerro con Alex Rossi. Bueno, nació una nueva... El brasileño de Cerro, Edu. Que tuvo un nombre importante, hubo jugadores importantes. Había un Montero alguna vez llamado Edu de Acena fue el último quizá, hay Edu de varios, pero Ariel se jugó, redoró la apuesta. Tú sé que Bruno le da una presión que yo no le doy porque no voy tampoco, son diferentes estilos de apretar, pero acá lo dijo Ariel. Del Inter de Porto Alegre vino Alex Rossi, sí, y cha-cha-cha es de acá de la frontera, exactamente, por eso decía que hay brasileños de diferentes orígenes. ¿Estos brasileños le quitaron campeón de América a Cerro Porteño? ¿Podemos escuchar el gol de Corcel Negro? No tiene nada que ver. Nada que ver, aquel partido de 2007. ¿Qué Olimpia Libertad? 2008. 2009. 9. Sí. Del Mar al presidente, ¿verdad? Primera fecha. Feliciano Cáceres. Patito creo que hace el primero, después Figueroa, el otro... El guatemalteco. Claro, porque la gente de Olimpia se queda con el pescadito, pero era el otro, Figueroa el que jugaba de 8, sí. Y después, bueno, lo del Corcel. El pescadito, qué buen jugador era el pescadito, che, ¿eh? Sí. Vivía en un departamento, me acuerdo una vez le fuimos a buscar para TV, ahí cerca de... Avenida Perú, donde están los edificios. Sí, Perú y España, lindo, Juan de Salazar, Perú y Juan de Salazar. Qué tipo tan culto, tan amable que era el pescadito Ruiz. Muy querido, también estuvo mucho tiempo en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. En la Major League Soccer es muy querido, muy respetado. Había venido con el otro compatriota, un Figueroa. Ariel de Figueroa. 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 Habló recién 2 minutos Figueroa. Vos estás recibiendo seguramente elogio ahí. ¿Sabes qué? Ahí vos le das pie a la gente cuando hay que ver por YouTube. Están con... O sea, Dani, ¿sabes qué pasa con Ariel? Se está preparando. Creo que, Ariel ya está, ¿sabes qué? Sí, el versus ya está. Cuando hablemos de Olimpia Libertad no va a decir nada. No va a decir nada cuando hablemos de Olimpia Libertad porque ya está preparando lo que mañana, ¿sabes qué? Le voy a decirle esto, que lo otro. Sí. Yo no he visto nada diferente. Pecamura, la depende. Cacá Ferreira y Rodrigo Costa están hablando de Edu hace una hora, no, pero tiene que ver, yo creo que no se puede obviar lo de Edu. Con todo lo que se habló antes de él, marcó un gol muy importante para la victoria que le permite a Cerro seguir, tener un debut un poco más, no digo tranquilo, pero sí hubiera sido complicada la semana previa.
a un 0-0 con Nacional otra vez. Le puedo ayudar desde el lado de la confianza, porque, mira, fíjate, Cerro de la segunda fecha no ha encadenado 2 triunfos al hilo. Ahora Bula conseguir. Por eso. Y acá está claro que no importan los apellidos, no importan los gestos, bueno, importa que seguramente la gestión de Manolo, él sabrá cómo hacerlo, porque Iturbe salió muy enojado por el cambio, pero lo cual estaba totalmente justificado. Entonces acá no importa Cecilio, no importa Iturbe, no importa quién tiene más historia en el club, sino que el entrenador, el mensaje que envía es que él, claro, el que no está bien y no importa la cédula también, no juega. Así de sencillo. Lo bueno de Manolo es que detecta los problemas. Él detectó rápidamente. No funcionaba Cecilio, lo sacó al terminar el primer tiempo. Iturbe después en el segundo tiempo ya tampoco no pesaba demasiado, también lo sacó. Entonces pasaron cosas así. Exactamente, eso es muy importante para todos los técnicos, detectar los problemas. Detectar y ejecutar el tema de cómo modificar eso. Bueno, estaba tenso Ariel, tal es así que no le escuchó a Dani cuando habló de Figueroa. No le escuché. Me acuerdo de un 8. Tenemos, Ariel, tenemos al compañero Bruno Pon en línea. Bruno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Bruno? ¿Qué tal, Federico? ¿Cómo te va? Bien, acá. Bien. Ahondando un poco lo que... Dios mío. ¿Verdad? Saludo a Dani, a Fabio, a todos los compañeros. Y un saludo especial a Ariel. Siento mucha pena. Siento mucha pena. Estoy apenado con el periodismo deportivo. Porque yo le quiero hacer preguntas a Ariel. Si ustedes me permiten. Adelante. No voy a hacer mucha la intromisión que voy a hacer porque... soy respetuoso, como no pude estar en el programa hoy, pero caramba, salgo ahora, enciendo la radio y... Federico, ¿usted ha pasado en el gol de Edu? Sí. Lo pasamos. Pasamos el momento que después vos entras a hacer una pregunta y al toque. Se pasó toda la secuencia. Que él rehuyó a eso, porque él ya tiene una mala experiencia con el caso de Dani Huizar. Él había dicho tantos goles, marca y compañía. Entonces ahora el gato dice que no se quema 2 veces. Entonces el hombre muy hábilmente ya no quiso ponerle números a Edu. Pero ¿sabe por qué me pongo triste? Porque, bueno, pero quiero, para completar. En el relato, Federico, vos te das cuenta que es una... perdió el control Ariel. Ariel perdió, menos mal no maneja un avión. Porque él, escuche la palabra que usa, él ya no sabe qué decir. Epa. Él se perdió en el relato, le superó el momento. Él estaba angustiado porque Cerro no podía marcar. Y escuchar el relato, te das cuenta que no hay secuencia o correlación a la narrativa que él hace. Metió cualquier cosa. O sea, aló Brasil, arrancamos, espera. Arrancamos para que la gente por ahí se está enganchando. Dice cualquier cosa porque no tenía argumentos. ¿Por qué? No porque no sabe hablar castellano, no porque no tenga conocimiento, porque se emocionó. El tipo no sabía qué palabras acomodar debido a la emoción. Y por lo visto está enamorado de Edu. Lastimosamente está enamorado de una persona equivocada. Porque acá es donde me pone triste a mí. ¿Por qué no le da mérito? ¿Cómo se llama el chico? Aguayo. Sí. Víctor Aguayo se llama, ¿verdad? Gabriel Aguayo. Un chico que vino de Santaní, vino. Bueno, y ese muchacho deja dos rivales por el camino. Manda un centro a la carrera, que solemos criticar nosotros, que nuestros jugadores no tiran buenos centros. Este le da ¿sabes qué? Tomá, mete. Yo parado ahí con 100 kilómetros de ese gol, hermano. Ariel iba a meter ahí. Acá el mérito lo tiene el chico Aguayo, pero eso es lo que me duele, porque le alabamos y le damos todo a un extranjero, y ustedes saben que si él la rompe, yo voy a ser primero en reconocer, pero creo que se está apresurando Ariel, y no le quita
Para nada, Aguayo. El hecho que Ariel nomás le relate a Edu, que Edu todo. El chico Aguayo, yo le mando mucha fortaleza, que siga adelante y que no escuche la radio. No escuche este tipo de relatos, donde se le ensalza al primer extranjero que viene, ve a tu lado, Alea. Ese es el mejor. Edu, le compara con por favor, con Alex Rossi. Yo lo he visto jugar, era un tremendo delantero que le dio satisfacción a Cerro Porteño. Edu está empezando. Ariel es como le ve a una novia y se enamora y después ve que no es lo que él estaba pensando. No se puede escuchar el gol del Corcel Negro. No sé. ¿Sabes qué me recuerda la película de Ben Stiller con esta chica, la rubia, que se enamoró así a primera vista, después fue descubriendo que tenía más problemas que no sé qué, pero ojalá no sea el caso de Edu, ¿verdad? Pero yo creo que se está equivocando porque se apresura. ¿Por qué no le ensalza al chico Aguayo? Aguayo es el que hace la jugada 90% para el gol. Es que somos así los paraguayos. Yo no sé por qué tenemos esta maldita costumbre de pegarle más al paraguayo y endulzarle al extranjero. Apenas marcó un gol, no, ya Edu Paolo Rossi es la reencarnación de no sé, de Nilton Santos, de Pelé y no sé qué más. Pero escuchen el relato, él no sé, metió cualquier... Vamos, espera. Vamos a poner el relato, pero antes Ariel, sí. Primero que todo le agradezco a los miles de cerristas que me felicitaron por el relato, ¿verdad? Supongo que algo gustó por eso. ¿Miles lo fueron? Sí, miles. Por WhatsApp de la mañana hasta ahora. Ajá. Y en segundo lugar, por supuesto que se destaca lo de Gabriel Aguayo, pero como dije hace un ratito, en Cerro en los últimos tiempos el problemita es que no aparecía el que sabía pasar esa pelotita, esa raya entre los dos caños. Pero Ariel, Ariel, es un centro que está solo para cabecear, muchachos. Si ese gol no marcaba... Nah. ¿Cuántas veces a Churín le vimos ahí enfrente del arco, por arriba del travesaño? Y después todo de exagerar con el extranjero, con gol extranjero. Voy a rescatar el gol del Corcel Negro del 99. Y quiero escuchar un poco... 2009. Quiero escuchar el gol de Prato también para Olimpia. A ver si vos no te volviste loquito con ese gol. Por favor. No. Entonces, yo te voy a decir, vos te desencajaste con el gol, hermano. Yo estaba gritando para la mitad más uno. Yo estaba gritando para la mitad más uno con esos miles de oyentes. Pasame una caipirinha, Fabio. Yo me voy. No sé. Yo estaba gritando ese gol con emoción, por supuesto, porque el relator tiene que emocionarse para emocionar. Allí más de 15.000 hinchas de Cerro y los miles que nos escuchaban a través de las distintas plataformas. Entonces, por supuesto que tengo que estar a la altura. Y agradezco, hay un buen rebote de lo que fue el relato de gol. Aguayo, yo te advierto nomás. Sí. Vos no me querés decir cuántos goles va a marcar Edu. No. Porque vos sabés en el fondo que estás ensalzándole muy adelantadamente a un tipo. Pero mira que, Bruno querido, hay jugadores que te transmiten ciertas muy cosas. Rápido. Vamos a seguir viéndole a Edu. A lo mejor tener razón y es un gran goleador. Pero vamos a seguir viéndole y vamos a darle mérito a los paraguayos también. Aguayo ni vez que hace 90% para el gol. Tu propio comentarista te contradice después. Dice, no, espera un rato, Ariel, yo no estoy contigo, más o menos esos tipos que entran a saltar el banco y se queda él a mirarte a vos y vos a saltar el banco, pues dice, no, yo hasta acá nomás llegué hasta la puerta. Él es el que hizo el asalto, no fui yo. Pero mira que hablamos del papá recién en guaraní, en nuestro idioma nativo, hablamos, destacamos, le preguntamos... Chino, eso ya es hoy. Ayer, el sábado, hermano, Aguayo no existió para vos, era solamente... el nuevo Pelé, la reencarnación. No, tampoco así, tampoco Pelé ni crack, pero que yo acá reapuesto que va a ser el goleador brasileño de Cerro Porteño en esta nueva era, así como en su momento. Ojalá Cerro necesita un goleador, hace mucho no lo tiene, pero yo creo que te estás apresurando, para mí. Mira que yo veo algunos movimientos... Escuchá, vos, ¿qué es lo que vos al final, con todo respeto yo te digo, ¿qué es lo que vos... ¿Qué quisiste decir? ¿De qué? ¿Te emocionaste? ¿Te sobrepasó el...? ¿Cómo que qué quise decir? Y lea algunas cuestiones, música de Brasil... ¿Alguien está enamorado? ¿Para qué vamos a discutir? Pinté que embargaba la olla en ese momento...
Epa se fue, cortó. Se enojó. Pero qué bárbaro. Impresionante este tipo de intervenciones, Federico. Impresionante este tipo de intervenciones. Mira, me persigue desde el partido, será. Durante el partido me persigue. Durante el partido de Cerro. Ya estaba en la cancha, en la otra cancha. Y siguió. Menos mal que, bueno, no vino hoy, ¿verdad? Pero tampoco... vamos a poner de vuelta. No se terminó porque mañana sí otra vez va a ser... No, mañana... Mañana ya es antesala del partido. Juegan también ya... Pero que va a ser ahí frente a frente. No, pero si otra vez vamos a tener ese a lo mañana venía con el gol del Corcel y de tantas cosas. Un 2-0 ya traer. ¿Vas a conseguir? Voy a conseguir, sí. No, ya conseguí de cualquier lado. Bueno, entonces, está bien. Bueno, vamos a poner vuelta al gol y después vamos a llegar. Para terminar esta parte... son acá conversaciones que se dan entre nosotros. Acá pasan estas cosas. Acá no hay cuestión de mala onda ni nada, ¿no? Simplemente lo que pasa es que Ariel, vos ¿a qué gol te referías? ¿Cuántos años atrás? No. ¿De cuál? No perimió todavía ese gol. El gol de Corcel que vos querés escuchar. 2009. Claro, porque ahí... 2009 fue. Pero imagínate lo que mendiga extranjero y lo que dijo por el Corcel. No, ni una palabra ahora. Y Prato, quiero escuchar nomás lo de Prato. A mí, la parte que no me... que me parece fue muy duro fue cuando dijo que no pudiste hilar ni una idea. Eso dijo. En el gol. Eso Estoy pensando... Y primero metiste a lo Brasil. Claro, ya está conectado con la nacionalidad del brasileño. De Brasil con amor. Claro. Y sigue conectado. Sigue conectada la idea. La descripción. Porque me parecía más nombre churrasquería que a lo Brasil, de Brasil con amor. La pucha fe, yo pensé que quería ayudar. Vamos a escuchar, señores. No, escuchemos. Esto pasaba minuto 27. Segundo tiempo, sábado. Gol de Edu, Cerro Nacional. Ariel Marenco con Fabio, que trató de estar a la par en el timbre de voz, el entusiasmo. Pero el contenido de las palabras daba más paraguayo. Sí, al igual que Juanma. Ahí también Juanma jugó contra vos. ¿Y a quién le dijeron cómo figura Ariel? Efectivamente. ¿A Edu? No, sí. El gol, señor, el gol de la polémica. Vamos. La escapa centro, golpe de cabeza. Aparece esta acción en donde Aguayo recibió destapado por ese costado derecho para acelerar, para que no le importe quién venía en la marca, para dejarlos a dos hombres y después meter el centro al área para que pueda zambar un especialista en este tipo de jugadas. Edu para eso vino. En Cruzeiro se cansó de hacer goles de este tipo. Bien asistido, había pintado bien, pero nadie le podía abastecer hasta que llegó el chico Aguayo para que meta el centro al segundo palo. Ganó, se hizo dueño de las alturas Edu para poner el primero de Cerro con mucho sufrimiento. Un partido difícil que se le iba de las manos para que aparezca el 9. Sobrepeso, sí, pero
Cerro para que tenga quilates este gol. Y Cerro pasa a ganar el partido en la olla. Es bueno, Edu. Es bueno, Edu, Fabio Martín. Yo no me enamoraría como vos, pero tiene cosas interesantes. Pero hay que seguir viéndolo. Tranquilo, Ariel, tranquilo. Vos mismo dijiste que en Cruzeiro hacía muchos goles. Se cansó de hacer goles de tipo, sí. Este se va a cansar de hacer goles, Fabio Martín. Este va a ser el nuevo Alex Rossi de Cerro. Acordate de mí. ¿Cuántos goles pensás que va a marcar de acá en adelante Edu? No sé. Eso no sé. Pero va a marcar en la temporada, digo. Pero jugate, digo, está diciendo que es el nuevo fenómeno de Cerro. No digo fenómeno, pero va a marcar muchos goles. El nuevo Rossi. Va a ser el nuevo Alex Rossi de Cerro. Sí, señor. ¿Te gusta Edu, Juan Martín? Sí, hoy demostró presencia en el área, pero a mí me gustó más Aguayo, la verdad. Pero te diste cuenta de la jugada donde Edu patea y se la saca Anthony Silva. Esa acción es normalmente un tronco no te hace. Tiene movimientos interesantes. ¿Es un crack, Ariel? No, crack no. Pero yo creo que por la característica que muestra va a hacer goles en Cerro. En Cambios Irendahue te ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicite un asesor llamando al 061-514-920. Cambios Irendahue. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Casa Marco, pasión por la calidad. Ahora, tus visitas a CNEU Centro Automotriz tienen premio. Por cada compra de un neumático para automóviles, camionetas, motos o una compra mínima de 400.000 guaraníes, estás participando del sorteo por un fabuloso Onix 0 kilómetro. Te esperamos en el CNEU Centro Automotriz más cercano. Para más información, seguinos en nuestras redes sociales @CNEUPY. En Crédito Amigo, te acompañamos en las buenas y no tan buenas. Solicita tu crédito en www.creditoamigo.com.py o vía WhatsApp 0982-495-950 y te damos una respuesta inmediata. Solicitar un préstamo nunca fue tan fácil. Si necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguía @cuadernosavonpy en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. ¿Querés ver resultados diferentes en tu comercio? Hacelo diferente. Conoce los nuevos servicios que trae Dinelco. QR, link de pago y la pasarela de pago Dinelco Checkout. Soluciones digitales para todos. Adherite a la red Dinelco. Hacelo diferente. El Cacique te invita a que mantengamos vivas nuestras lindas costumbres y tradiciones. En Semana Santa, elabora la chipa y la sopa con los ingredientes que encontrás en El Cacique. Vení a comprobar en Luque, Aregua e Itagua El Cacique. Sí te conviene. Descubre la sonrisa perfecta en EPEN Odontología. Con 10 sucursales, estamos cerca de ti para brindarte la mejor atención dental. Tecnología de vanguardia y expertos en salud bucal te esperan. Agenda tu cita hoy mismo y transforma tu sonrisa con nosotros. EPEN Odontología, donde tu sonrisa es nuestra prioridad. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía, con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos. Además, comprando Contigo Money, obtenés 20% de descuento en todas tus compras. Para más consultas, llámanos al 627-7000 o WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Génesis, el agua mineral natural alcalina que te hidrata 3 veces gracias a su pH mayor a 8. Agua Génesis aporta minerales, mejora la digestión y presión, neutraliza la acidez y muchos beneficios más. Elegí una hidratación saludable con Génesis, el origen de la vida. Cardoso va corriendo sobre la punta derecha, levanta al centro, engancha bien Cardoso, levanta al centro, Ordóñez de cabeza, ¡gol! ¡Gol! ¡Ordóñez! ¡El Corcel!
No. Mira, ya estaba dando cerrado el capítulo. Ese gol de una apareció por eso. favor, Federico, que No. siga. Mañana me vas a hacer, hermano. Yo estoy acá en medio de la balacera. Un chiquito, un chiquito más. Pero Federico, por favor, no. Federico, por favor. No. Te ruego, Federico. El corcel negro, impresionante el corcel negro para Olimpia, el centro sobre la punta derecha, Cardoso ganó, corcel negro, ¿qué me vas a decir, Darío, ahora? Metete bajo la tierra, Chul, Olimpia 2, Libertad 1. Bueno, cancha luqueño, ¿verdad? Sobre la hora. Sí. Y bueno, hacia el arco donde suele estar la barra, o sea, hacia el arco de la zona ahora inhabilitada. ¿De dónde sacaste eso? ¿Qué servicio de inteligencia? ¿Vos sabés? Con razón no me prestaste atención no lo veo maldito. Cuando me preparé para decir ahora me apareció el relato este. Es más, ustedes vieron, yo me fui a... Vamos a hablar de Olimpia, me fui a coordinar ya nuestros detalles con... No, por eso. Yo me fui a hablar con Obi, y Obi no me prestó atención, estaba diciendo, mira, esto, aquello, lo que es la entrevista que hicimos, y vos sabés que no me prestó atención, con razón. Ahora entiendo por qué no me estaba prestando atención, estaban ahí. Conste que Ariel le suele acusar de algunas cosas a Obi, ¿verdad? Pero ahora parece que... Trabajaron en equipo. ¿Viste esa película que vos pensás que quién es el asesino? La serie pasa, claro, capítulo a capítulo te cambia. ¿Cómo fue eso? Para analizar blanco y negro. ¿Cómo fue eso? ¿La inteligencia sabe o qué? Siempre hay gente que guarda materiales. Ariel. Bueno, vamos a ir a otra cosa, sí, por favor. No, al partido del 0-0. El sábado. Sí. Antes con ella. Bueno, en la última, ¿quién debe ser lateral en Chile? ¿Quién va a jugar? De Cerro. Un experimentado. Hay un mensaje cuando dice tenganle confianza a Enzo. Yo lo tomo así. Está Alan, Enzo, Cabañas Núñez, y Cabañas. Y Cabañas. Bueno, Núñez decepcionó también, ¿verdad? Y yo creo, viendo la experiencia y que Cabañas le falta todavía, me parece que se va a jugar por Enzo. Alan Benítez todavía no está. Ahora pregunto. Pero no está con No, ya sé, tampoco es para hacerle jugar ya de y tampoco es un gran marcador. Ya no está lesionado, eso sí. Ya no está lesionado, sí. Creo que le falta oportunidad, pero por lo que dijo Manolo, me parece que yo también coincido con él. Va a ser Enzo entonces, el lateral. Bueno, sí. Enzo Jiménez, porque aparte por eso se acordó, me parece. Ya no tiene que llamar el chip. El técnico Manolo a Enzo. Yo no sé si, por ejemplo, un Fabricio en vez de Pache para armar un trío de volantes. Aunque el técnico dijo que Cerro por excelencia juega 4-4-2, pero juega de visitante. Yo creo que le gusta ese excelencia que la vez pasada que Pache era el segundo delantero. No, digo desde la disposición táctica que dice Manolo que le gusta. Yo te diré que con Arce se jugaba más, por eso siempre el famoso debate que juegue con 2-9, hasta Leonel tuvo que cambiar para que jueguen Churín y Alfio, hace 8 años. Ángel Benítez estuvo, escribió Ángel Elian, estuvo en preferencia. Ok. Vale, a ver si ya lo vimos ahí en los últimos tiempos. Sí. No, porque Juanma había reportado que ya había vuelto a los entrenamientos, pero capaz esa duda, ¿no? ¿Quién va a ser el lateral derecho? El doble C me parece que el contexto ayuda para que sigan Morel y Piris. Y yo, hasta en ese contexto de saber que es el rival el necesitado, porque el empate no es mal resultado, si Cerro pierde el miércoles, yo creo que va a volver ese Pirebay que vos mencionaste del primer tiempo. Ya poca gente se va a acordar del gol de Edu, de la gambeta de Aguayo. Lógico. Entonces, por eso decía, capaz hay un 6-6 para que Fabricio se suelte un poquito más. Y con un punta, y mantener los extremos, porque también la característica del partido va más allá del bajo rendimiento de los dos. La característica del partido puede permitirle desarrollar su perfil de juego a los dos extremos, tanto a Iturbe como a Cecilio. Del equipo del sábado, capaz Fabricio en vez de Pache, dejando abierta la posibilidad del lateral derecho, por lo que ustedes decían lo de Enzo. Y sí, más allá de que no jugaron bien, yo creo que tampoco es para que vayan al banco Cecilio y Iturbe. Salvo que diga Manolo que con Morel repitiendo con Piris igual vea un déficit en cuanto al manejo de la pelota y compañía.
de por ahí podía jugar Fabricio, ahora así como lo hizo el segundo tiempo, pero sí, para el dispositivo táctico de jugar de visitante es mejor con ellos dos, pero Colo-Colo es un equipo que trata de manejar la pelota, tiene mucho de posesión de balón. Bueno, ya hablamos de Olimpia, vamos a la pausa, vamos a Olimpia, me distrae mucho porque sigue el tema de full, los amigos del WhatsApp. Ariel dijo cuando le tiramos centro a Churín y nos hacía los goles. Le tiramos centro a Churín, ¿no? Esto ya forma parte de la imaginación popular, ¿no? Si dijiste le tiramos centros a Churín y nos hacía goles. ¿Lo dijiste dentro del análisis o no? No, creo que fue... No sé si... mira un poco... pero... Porque en el gol no fue. No. Mira un poco, hay un sitio de Instagram. A la pucha. Esa es la placa que está recorriendo aquí, mira. O sea que más de una persona ya la envía. Pero bueno, y tiene que ver, mira si te toca... No hay más partido el mismo día de Olimpia Cerro, ¿no? Por ahora no. Por ahora no. No, pero tampoco se descarta con lo apretado que está el calendario. Claro. Pero al por ejemplo, Olimpia no tener doble competencia, no creo que se dé. Eso ocurre cuando los dos están... ¿Qué pasa? Yo estoy respondiendo periodísticamente, pero parece que tenía otra intención. No. Estoy pensando nomás cuál... Viste que ahora hicimos el ranking de los goles más gritados por los hinchas de cada club. ¿Verdad? Y estoy pensando nomás si... Terminé nomás a Ariel y... ¿Cuál históricamente le hubiera gustado relatar, digo? De todo, ¿cuál de Fabro? El de Patiño. El gol de Isasi contra Boca. El de Richard Val contra San Caetano. El de Amarilla contra Barcelona de Guayaquil. Hay muchos goles, son históricos. Claro. Históricos dentro de lo que tiene que ver con esta compulsa que hicieron entre los relatores. Bruno Pon, Ariel Marico, que sigue. Por eso cuesta Daniel nomás volver al tema central. Porque la otra vez, por ejemplo, hicimos Cerro Luqueño cuando Bruno tuvo el accidente que le chocaron con Juanma. Claro, porque Ariel ya estaba en Cerro Caballo. Claro. ¿Sabes quién hizo el gol de Cerro? Morel, el remate de media distancia hacia sur. Segundo tiempo. También hacia sur, exactamente. Vamos a la pausa, ya hablamos de Olimpia, después se ven los servicios. Vamos con eso, Valito, vos estás implicado, Atajate mañana, hermano, atajate. Garelli Estructuras presenta el sistema Lozarrap. ¿Qué es Lozarrap? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos, especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Lozarrap es un producto de Garelli Estructuras. Más información en www.garelliestructuras.com, teléfono 551-142. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega. Fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. Aprovecha la potencia en cada oferta disponible en Inverfin y viví tu experiencia con Taiga. Taiga te lleva a donde querés llegar. Hoy es un gran día. Hoy queremos comentarles que Lactolanda, la marca láctea que el Paraguay prefiere, ha sido galardonada por 10ª vez consecutiva con el Top of Mind. Impresionante. 10 años consecutivos. Habla de la calidad de Lactolanda que se disfruta y se recuerda. Lactolanda, ganadora del Top of Mind 2024. Gracias por preferir nuestros yogures. Gracias por disfrutar todos nuestros lácteos. Top of Mind 2024 en la categoría leche es para Trébol. Sí, hace 13 años consecutivos somos la marca de leche más reconocida y preferida por sus consumidores. En Lácteos Trébol ponemos toda nuestra pasión, capacidad y profesionalismo para ser la marca número 1 del país. Lácteos Trébol, nutre tus emociones. Volver a hacer lo que nos gusta, lo que nos divierte, volver a nuestra rutina sin dolores, sin molestias, es un alivio. Llegó CBD Forte, la crema analgésica y antiinflamatoria a base de cannabidiol, de calidad farmacéutica para dolores articulares y musculares. CBD Forte Lasca, un rápido alivio. De Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Venta libre en farmacias.
Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdominios.com y migra hoy mismo. Llegó Medalla Milagrosa Trabaja, la app de Medalla Milagrosa, mi cooperativa, para conectarte con socios profesionales, ofrecer tus servicios y generar ingresos. Descarga disponible en Android, iOS y Huawei. Más información en redes sociales o llamando al 519-9000. Cuida de tu mayor inversión con el seguro de hogar de Panal Seguros, un respaldo que garantiza asistencia las 24 horas para tu hogar, para vos y tus mascotas. Conoce más sobre el seguro de hogar contactando al 021-439-1000. Panal Seguros, sentí la verdadera confianza. Si el Wi-Fi en tu casa es personal, te duplicamos todo. Elegí la conexión total al 0971-100.000. Personal Flow. 13:30 para cerrar lo de Cerro, que está viajando, decíamos una delegación adelantada hoy, mañana el resto del equipo. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo te va? Bien, Fede, ¿cómo estás? Saludos para todos. Bueno, contar un poquito lo del Cerro, y si tenés idea de lo que estábamos hablando, laterales, medio campo y delantero. Hoy día, Fede, el titular es Víctor Cabañas, ya que ha demostrado en el último partido, porque ha sido Víctor Cabañas parte de los amistosos en la Sub-23, por ende, uno de los últimos en llegar a entrenar con Manolo Jiménez, que no lo ha tenido prácticamente, a diferencia de esos Jiménez, de Alan Benítez, que al menos entrenó toda la semana pasada, pero Víctor Cabañas no, él llegó y 2 días de entrenamiento y luego ya a la cancha como titular. Tal vez Manolo en algún momento habrá pensado en incluir a Enzo Jiménez, por eso se refiere a Enzo en la conferencia de prensa, tratando de que la gente un poco le dé una nueva oportunidad a Enzo como lateral derecho. Pero me parece que hoy día yo lo veo a Víctor Cabañas ya como titular, al menos en estos primeros partidos de Manolo Jiménez. Habrá que ver si por ahí rinde bien el miércoles de vuelta y va a ser la ratificación de esta situación para Víctor Cabañas. Caso contrario, ya podría abrir de vuelta la posibilidad. Me parece a mí Enzo Jiménez, y por detrás de Enzo viene Alan Benítez, por todo el tiempo que le llevó la recuperación y por cómo ha rendido hasta aquí Alan Benítez. Me parece que hoy día está Víctor Cabañas, Enzo Jiménez y luego Alan Benítez en ese orden de laterales. Mucho más atrás me parece que tendrá que correr Alan Núñez, que en 2 partidos no ha sacado el provecho necesario, tal vez que sí lo sacó Víctor Cabañas, por ejemplo. Por eso hoy día es el titular como lateral derecho. Entrena hoy Cerro Porteño, más bien en cuanto a la recuperación, también lo entrenó el día de ayer. Esto de cara a lo que va a ser el viaje de mañana, 9:50. Hoy Julio Santos, secretario técnico, ha formado parte de los adelantados del Cerro para ir a ver el tema logístico, el tema de los hoteles, que no falte nada, y un poco también ya tratando de sacar información, más de lo que evidentemente ya tiene el cuerpo técnico del Cerro sobre el rival del miércoles, que es Colo-Colo. Hoy leían declaraciones de TNT Sport de Chile, donde el técnico Almirón de Colo-Colo lo confirmaba a Arturo Vidal, que estará a disposición y que evidentemente va a ser titular el miércoles para enfrentar a Cerro Porteño. Viaja mañana 9:50 en vuelo comercial, viaja Cerro rumbo a Santiago. Allí va a quedar hospedado en el Hilton de Santiago para tener una leve movilización a la tarde tal vez, y ya el miércoles encarar el partido ante Colo-Colo. Va a pasar la noche en Santiago y al día siguiente, jueves, retorna ya en vuelo privado, en vuelo que hace rumbo a nuestra ciudad capital. Bueno, está Juanma. Por último, aquí me dice un oyente, Juanma le pegó con la cantidad de público en la olla. ¿Es así? Vos sabés que por primera vez, Federico. Qué bien. Dije 15.000, inclusive un poquito más de 15.000 y 15.070 personas muy bien. estuvieron presentes en la nueva olla. Muy bien, muy bien. Que sean nuevos tiempos esto, porque antes flojito el tema. Sí. Debo admitir que estaba flojo anteriormente y que en esta ocasión sí le pegué por fin. Gracias, Juanma. Dale, Fede, saludos para todos. 13:34, Edgar, y ya hablamos de Olimpia, pero seguimos, porque hablamos bastante en la primera media hora cuando estábamos justamente en contacto
con el presidente franjeado Rodrigo Nogués. Edgar. En Petrosur, cargas combustible de calidad internacional certificada. Cuida tu vehículo y economía con Petrosur. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos. En Pollos Don Juan tenemos las mejores opciones para que disfrutes de una gran variedad en pollos, desde cortes frescos y congelados hasta los productos elaborados que te brindan practicidad y comodidad a la hora de cocinar. No pierdas más tiempo y visita nuestros modernos salones de venta. Seguro tenés uno muy cerca tuyo, o también podés llamar al 021-729-1717. Así de fácil. Pollos Don Juan, para todos los gustos. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable y accesible para las molestias estomacales. Encontralos en las principales farmacias en sus 2 presentaciones, de 7 y 28 cápsulas. Omeprazec es tu alivio inmediato. Lo mejor es de Quinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Vení al Shopping Mariscal y disfruta de la mejor gastronomía, una variedad de locales comerciales y experiencias únicas que inspiran al corazón. Shopping Mariscal. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Avenida General Andrés Rodríguez, 609, Ciudad del Este. El ñoño está para compartir y ahora lo ponemos a precio capé. Encontralo a 2 por 15.000. Pilsen, recién hecha desde 1912. Vení a Bristol y aprovecha los mejores precios del país. Sí, en todos los productos, sin entrega inicial y hasta agotar stock. Aprovecha esta super oferta. Celular Samsung A15, ahora solo 18 cuotas de 129.000. Acércate a una de las 80 sucursales. Escribinos al WhatsApp 0991-670-000. Llámanos al 519-4000 o compra online en www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Con los productos Upisa, la mesa está de fiesta. Te sugerimos los recomendados de Upisa: bife de chorizo, bondiola, el infaltable lomo de cerdo y, para los amantes de la parrilla, una jugosa tapa cuadril. Encontrá las recetas ideales para estos cortes en www.upisa.com.py. Upisa, calidad desde su origen. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Baterías Varta es la mejor elección para tu vehículo. Con Varta tenés mayor duración y más fuerza de arranque. La mejor inversión para tu vehículo es Baterías Varta. Encontralas en las mejores casas de baterías del mundo. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré. Ventas al por mayor y menor. O llamanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Y por supuesto tenemos que hablar de esto que llamó la atención un poco en el fútbol boliviano. Escándalo en Bolivia. Jugadores del Always Ready sufrieron robos y agresiones en el vestuario. A días de su debut en la Sudamericana, el equipo millonario quedó eliminado en el certamen local y los jugadores fueron atacados por barras. Denuncian la complicidad de la dirigencia, también dice, en lo que ha significado el partido donde vivió una verdadera pesadilla. Always Ready, Estadio Municipal del Alto, luego de la caída 1-0 ante Independiente Petrolero de Sucre, significó la eliminación del equipo millonario del certamen local. Es que al llegar al vestuario, los futbolistas del equipo que debuta este jueves en Copa Sudamericana se encontraron con destrozos, todas sus pertenencias revueltas, y denunciaron robos de billeteras y celulares.
Pero eso no fue todo, porque también aseguraron que fueron agredidos y hostigados por barras del club y deslizaron que la misma dirigencia fue cómplice y permitió el ingreso de los violentos al vestuario. Incluso, según informaron medios locales, el lateral Diego Medina habría sido agredido por Andrés Costa, presidente del club. Terminó muy mal todo esto que tiene que ver con Always Ready en Bolivia y la aparición de las barras, según esta denuncia. Y lo que tiene que ver a nivel internacional, tenemos que hablar de lo que va a pasar a partir de mañana, porque mañana ya tenemos fútbol internacional con los paraguayos. En el grupo F de la Sudamericana debuta Nacional enfrentando a Argentinos Juniors, 18 horas con el debut de Víctor Bernay como entrenador de la academia, y el partido de fondo mañana que tiene que ver con un paraguayo Sportivo Ameliano enfrentando a Atlético Paranaense, 20-30 horas el partido en la Nueva Olla. La agenda de la Copa Sudamericana, recordando que por Libertadores van a jugar el miércoles, primeramente Nacional de Uruguay ante Libertad, 18 horas en Parque Central, y 20 horas el partido entre Colo Colo y Cerro Porteño en el Monumental de Santiago. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Bori Bori es la mejor sopa del mundo. Sí, porque nuestro icónico y delicioso plato fue elegido como la mejor sopa del mundo. Y para celebrarlo, Maggi y Pechugón te invitan a disfrutarlo en tu casa. Aprovecha el 15% de descuento en caldo de gallina Maggi y gallina Pechugón en los mejores supermercados del país. Promo válida hasta el 7 de abril. Entérate más en @pechugónpy y @recetasnestlépy. Asistencia Médica San Sebastián, medicina prepaga, planes familiares, empresariales, institucionales, adultos mayores, maternidad, teléfonos 675-591 y 0983-100-844. Sanatorio San Sebastián desde el 2007, cuidando la salud de tu familia. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? ¿Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas? En las estaciones de servicios Susaiposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Susaiposta. Cantidad y calidad garantizada. Con Kendon tenés más servicios oficiales, más repuestos y más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-101010. Avanza siempre con Kendon. Chacomer, respaldo total. Por el mes de Semana Santa, la promo Como Tire vuelve. Comprando 3 cubiertas te llevas una totalmente gratis en todos los modelos de cubiertas para automóviles, camionetas y utilitarios. La única cubierta en Paraguay con 180 días de garantía especial. Son tus cubiertas Kumo. Visítalos en Chacomer, Casa Central 4 Mojones y todas las sucursales del país. Promoción válida por el mes de marzo. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad. Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Resultados registrados en esta fecha del campeonato: Tacuaré y Ameliano empataron 1-1, Trinidense cayó ante el Sportivo Luqueño 1-0, Cerro Porteño victoria sobre Nacional 1-0, Libertad Olimpia 0-0, Sol de América ayer le ganó a General Caballero en un partido importante por el promedio 2-1, y la victoria de Guaraní en la vuelta del Chiqui Arce 1-0 sobre el 2 de mayo en la terraza del país. Libertad sigue siendo líder con 22 puntos, Olimpia está a 4 puntos con 18, al igual que el Sportivo Luqueño con 18, 2 de mayo 17, Cerro Porteño ya alcanzó al equipo Pedro Juanino, también tiene 17 puntos, Ameliano 15, Guaraní con su victoria llegó a los 14 puntos, y en la tabla de promedios, dentro de lo que significó la victoria de Sol de América también para disparar un poco en el promedio, sigue en último Tacuaré 1,111 y el General Caballero con 1,141, se puso a 3 puntos en la tabla general Tacuaré contra General Caballero en lo que tiene que ver con justamente los partidos que dividen. Por las 3 temporadas está solamente a 3 puntos Tacuaré de General Caballero. Igual siguen descendiendo ambos en lo que tiene que ver con el campeonato local. Y hablamos con el presidente de Olimpia, Rodrigo Nogués, con respecto al partido, el análisis y lo que para él debió revisarse, por lo menos la jugada de Parzajú con el arquero Morínigo. Con
conforme con el rendimiento, además allá de, sí, el primer tiempo ellos tuvieron dos situaciones muy claras que Gastón tapó, ¿verdad? Pero yo creo que me parece que el equipo hizo un partido correcto, nos está faltando esa puntada final en los últimos metros, pero bueno, como que también tuvimos un juego bastante equilibrado y defensivamente Libertad tuvo esas dos claras, esos dos cabezazos muy claros en el primer tiempo, y bueno, nosotros tuvimos unos cuantos cruces en el área que no se pudieron conectar, ¿verdad? Tuvimos la situación esa de Berlín y Arrua al final, la jugada el penal que no se revisó, y bueno, creo que el empate fue justo para lo que se vio en el partido, y bueno, ahora encarar la segunda etapa con entusiasmo. Yo creo que bueno, Martín completó estos 6 partidos, sacó 3 empates, 8 partidos ganados. Creo que vamos por buen camino. Y también hablamos con Gabino Aguayo, es el padre de Gabriel Aguayo, el chico que hizo el centro para el gol de Dudo con Cerro Porteño. Esto decía su padre, ellos son de la ciudad de Santaní. A mí me emociona, así mismo es. A mí me emociona. Echan de oír a jugar desde que la Cerro titular me mete. En la escuela de fútbol es jugar por izquierda y después Cerro cambiar o hasta por derecha. A Pepe o continuar hasta ahora. Oye, cumplirles y sueño. Jugar a Cerro. Ese es el primer su sueño, ¿verdad? Ahí, su objetivo es opción afuera, ¿verdad? El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. ¿Probaste el Pack Fortin etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelore, maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra pomelore es de Fortin. El pack tiene una botella Fortin etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra pomelore de Fortin rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortin, la auténtica tradición. 13:46, lo que estábamos hablando al principio, y bueno, ahora en esta parte final, el tema del empate, ¿verdad? El 0-0, era para un gol, como mínimo. Yo creo que en el primer tiempo se jugó el partido que se esperaba. Igual me parece que los primeros 10 minutos Olimpia se paró bien, y después se dio la lógica de un equipo como Libertad que tiene grandes individualidades, y también que entendió que ante la buena presión que ejerció Olimpia, salteó un par de posesiones y fue directo especialmente a la zona de Paragua, porque era centro de Marcelo Fernández para que finalice Lorenzo. Después hubo un intercambio de posiciones que creo que no le sirvió demasiado. ¿A Libertad? Sí. Que suelen hacer mucho, claro, en los partidos. Es más, Marcelo Fernández tiene una situación similar a la que tuvo Lorenzo, que cuando cabecea hacia abajo, después de una buena proyección de Matías Espinosa, allí apareció Gastón Olveira. O sea, Olveira estuvo muy muy bien. Vos le recordaste a Coto, se portó Hugo Benítez. Yo recordaba en la previa, Hugo tuvo una muy mala jornada contra Libertad en la cancha Olimpia cuando jugaba por Ameliano. Partido que en el segundo tiempo Tacuara hizo lo que quiso. Terminó 5-2 ese partido. Yo creo que también se habrá concentrado mucho. Alguien que desde que llegó no tuvo ese partido, y veremos cuánto le sirve a Benítez, que fue utilizado ante la lesión de Capazo, lo que le pasó a Junior Barreto. Y en el segundo tiempo me parece que los cambios de Libertad no funcionaron, los que entraban no fueron mejores que los que salían, y en el caso de Olimpia, mira que Palermo espera hasta el minuto 25 más o menos para hacer el primer doble cambio, y allí entra Vera y entra Parzajú. Los dos entraron bien, pero también Palermo cambia el dibujo, o sea, de ser el 4-4 con Prato y Derlis arriba que no estaban funcionando, entra Vera y Gómez y especialmente Ramón Martínez pasa a jugar de interno, en el puesto que más le gusta al ex Guaraní y Libertad.
y lo saca a redes. Cardoso baja también unos metros. Y ¿qué hace? Entra Parsajuk, pero no sale ni Derlis, tampoco Prato. Y Olimpia termina jugando con un trío. O sea, juega 3-3. Sacó a Cardoso, sacó a redes. Y después Arrua lo mete cuando falta 10 minutos. Pero Arrua no es que entra por Derlis, no entra por Prato. O sea, Arrua entra por uno de los internos. Y después ya el último cambio, el cuarto, o sea, Palermo no hizo los 5, lo mete a Hugo Fernández por el otro interno. Es decir, Olimpia termina jugando con Vera de tapón como internos. Los tenía a Arrua, a Hugo Fernández y el trío de Derlis, Prato con Kevin Parsajuk. Entonces, Olimpia termina con un equipo muy ofensivo. Por eso en la primera media hora decía, el que no vio el partido dirá, bueno, le hicieron un gol y fueron a buscar. No, el partido estaba 0-0. Por eso cuando Libertad se percata que Olimpia ya no tenía marca, allí dice, bueno, paremos, porque en el golpe a golpe Olimpia estaba mejor parado. Y por eso los últimos 5 minutos de adición, Libertad como que recupera la memoria y lo termina acorralando. La última fue aquella que le pega cabezazo, ¿no? Cabezazo de Vareiro que se veía. Así que Olveira se queda entregado ya. Sí. Parecía que la pelota iba a una esquina. Sí. Direccionó bien. Claro, y es una jugada que empieza cuando Roque gira para pegarle a Chica Olveira. Igual hay un rechazo, pero también fue una jugada de córner, como que recién en los últimos minutos. Por eso tanto Galeano como Ernesto Caballero valoraban el punto, porque acá es lo lindo del fútbol, había lecturas. Cuando se decía que Olimpia era el necesitado a ganar, o cuando se decía que Libertad era el necesitado a ganar. Al final como que los dos entienden que pudo haber sido peor, sí. Por eso hay una especie de satisfacción, de decir, nosotros no tenemos doble competencia y toda una rueda donde Libertad tendrá que... Así es. Y en el caso de Libertad... La distancia es remontable todavía, sí. Si se cae. Y Libertad que no perdió. A mí lo que me llamó la atención positivamente de los dos, el empuje de Olimpia en el segundo tiempo, no pensé, mira, se lo llevó por delante. Claro, es como que Olimpia, no lo dejaba salir. Que los jugadores y Palermo entendieron que si se volvía otra vez a jugar de la misma manera que el primer tiempo, no había mucho futuro. Entonces era como que había que salir de otra manera a jugar. De hecho, también por lo que decía Dani, los cambios también eran para no sobrevivir al partido, sino que era para ir y mostrar un poco de pecho también ante la adversidad que podía hacer el partido para Olimpia, ¿verdad? Ganar las divididas, creo que... En actitud Olimpia mejoró bastante en el segundo tiempo. Sin entrar lo del penal, que es una jugada, ya dijimos, con 2 lecturas, ¿verdad? Sí. Yo creo que Carlos Paul también en algún momento cobró contacto que no debieron haber sido falta, especialmente contra Olimpia. Hay una de Zavala que esta en un partido muy bien. En un partido de ayer pudo haber sido penal. En un partido de ayer, por ejemplo, por decirte, ¿verdad? Hay dos seguidas, una de Zavala y otra de Benítez, que anticipan bien y le cobra falta, ¿verdad? Y nos quejamos porque a veces Carlos Paul no cobra eso. Deja más seguir. Y me llamó la atención en el mejor momento de Libertad el toque. Cómo hace correr la pelota Libertad. ¿Sí? Y cómo hace correr al equipo rival. Eso te desgasta. En un momento a Olimpia le hizo correr, pero por eso le tocaba al ras del piso, de primera, al vacío, al costado. Hubo un momento de 15 minutos que fueron de Libertad, futbolísticamente una subvenancia. Y Olimpia aquí en el segundo tiempo ya quiso evitar ese desgaste, de ir por detrás de la pelota. Exactamente, era buscar algo ya mucho más importante de protagonismo. Pelear en otro terreno. Exacto, sí. ¿Cómo lo hizo? Claro, la pregunta desde la perspectiva de Olimpia y de Palermo es, ese equipo que creo que hay un consenso de todos quienes vimos el partido que Olimpia tuvo un mejor segundo tiempo. Yo entiendo que no podés arrancar desde el vamos con ese dibujo, pero buscarle un mix. O sea, Prato con Derlis en la función de los dos delanteros hasta ahora no han tenido buena performance. No. Y cuando entra Parsajuk, vos sabés que el propio Galeano reconoce. Cuando dice cuando entró el 9 de comienza ellos... a complicarle el tema. O sea, ya cuando dice cuando entra el 9 es desde la otra lectura, desde la estrategia. Olimpia jugó sin 9. O sea, todo el primer tiempo, Olimpia jugó sin 9, jugó a pescar el contragolpe. Vos ya hablabas del desgaste que significa tener que perseguir la pelota, mirar a cómo se mueven los rivales. Y cuando entra Parsajuk, o sea, Derli recupera ese balón, muy mal entregado de Alejandro Silva. Y bueno,
¿qué hubiese sido si es que lo tenías a Derli y a Prato en una frescura física? Igual lo que acá hablábamos, o sea, Derli hace rato que está en un operativo recuperación, porque volvió a jugar mal. Prato es un jugador que no se va a conectar constantemente para entender lo que fue esa cuestión. Volvió a Rúa a jugar los últimos 10 minutos, o sea, para Palermo, entonces quedan algunas cuestiones. Mira que cuando Coto me parece que se percató, dijo, tampoco es que más allá que Gastón salvó, no es que fuimos totalmente rebasados, porque el segundo tiempo dio una, más allá de cómo terminó el partido, sí, tenía el tenor del primer tiempo, sí. Claro, pero el segundo tiempo Olimpia salió. Pero cuando vos le hiciste la pregunta, después cuando le hacemos la chaque, que viene el segundo tiempo, es como, no, pero en el primer tiempo tampoco, porque por ahora esa es la idea de su técnico. O sea, Palermo sigue arrancando los partidos con el 4-4 y que no, yo no voy a romper para que entre Arrúa, o no, Derli no va a ser suplente para que entre Arrúa, o Kevin mismo, porque me parece que después de aquel flojo primer tiempo, donde también estuvieron todos flojos contra Trinidense en la cancha de Guaraní, Parsajuk perdió el puesto. Y él está siendo jugador de segundo tiempo. Y te diré, para mí él entra muy bien. Y cuando digo entrar muy bien, no es solamente lo que vos haces en cancha, es lo que vos generás en el rival. Y no es un detalle menor cuando el técnico dice, porque Viera y Cardoso tuvieron un primer tiempo muy tranquilo, se comportaron, y Viera termina salvando lo que era el gol de Arrúa. Porque ya Morínigo estaba jugado en el rebote. Al poste derecho, ¿no? Claro. Sí. Que es producto de la segunda jugada después del remate de Derli que tapó el que ahora está reemplazando a Martín Silva. Exacto, 13:55. El estado del tránsito es presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Bueno, de vuelta a las labores cotidianas de los ciudadanos, por supuesto, tenemos que señalar que hoy no hay mucho movimiento todavía. Parece que la gente se sigue recuperando de lo que ha significado el feriado largo. Algunos que otros momentos en donde se puede aglomerar el tráfico, pero tampoco es excesivo ese momento de embotellamiento. No se ve mucho. Zona de Fernando de la Mora, la zona de la municipalidad, avenida Mariscal Estigarribia, después la zona de la terminal bastante despejada, la zona también, es decir que hoy tenemos un tráfico tranquilo al menos en estas horas. Y no te olvides, carga tu tanque de combustible y tu energía con Puma Energy. El estado del tránsito fue presentado por Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Seguí a las redes de Puma Energy y entérate más. Misión cumplida, el Puma Energy Rally Team conquistó el Rally Dakar 2024. El Puma Energy Rally Team puso una vez más a prueba la calidad de sus combustibles, completando más de 8.000 kilómetros en el Rally Dakar. Tras 15 días, el piloto paraguayo Oscar Santos llega al podio, completando la carrera más salvaje del mundo. Puma Energy, calidad para la exigencia más salvaje. Combatamos al dengue juntos. Uscuerna te acompaña en la limpieza con sus incansables desmalezadoras, cortacésped, tractores y motosierras. Encontrá tu equipo Uscuerna en Chacomer y su red de distribuidores en todo el país. La lucha contra el dengue es de todos. Somos Uscuerna. Encontrá el mejor copiloto en Energy. Hacé tu parada de calidad en la estación más cercana. Carga combustible por 150.000 guaraníes y por un 50.000 más ya te llevas una guampa exclusiva con su bombilla para acompañar tus viajes con la mejor frescura. Entérate más de la promo siguiéndolos @energy.py y date la pausa que necesitas para seguir avanzando con el mejor copiloto para vos. Promo válida hasta agotar stock. Saborea los riquísimos jugos Suco, ideales para calmar la sed en los días de intenso calor o para disfrutar en familia en toda ocasión. Elegí jugos Suco en cualquiera de sus sabores. Vienen en sobres para 2 litros y el pack que más conviene para 10 litros. Proba jugos Suco. Universidad Autónoma San Sebastián, 17 años viviendo el presente y construyendo el futuro. Carreras de grado y posgrado, matrícula exonerada para alumnos nuevos. Sede central, Saturio Ríos y de las residentas San Lorenzo. WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram, @UASCentral. Universidad Autónoma San Sebastián. Vení, juntos vamos a crear.
Bueno, estamos cerrando, ya se viene periodísticamente. Fabio, la semana que viene, o sea, el fin de semana, arranca la intermedia, ¿no? Sí, señor, arranca... Que seguimos mucho también. Claro, la intermedia se viene con todo, con esto que significa justamente otra vez tenerlo a equipos que van a aparecer por primera vez, el caso de Encarnacena, por ejemplo, sí, que va a estar en la intermedia este año. Se estaba haciendo el calendario de lo que va a significar esta primera fecha que... Me decía Pablo Guerrero, sí. Independiente de Campo Grande contra Guaireña. Sí. Primera fecha. La primera fecha tiene estos partidos. Fernando de la Mora ante 3 de febrero de Ciudad del Este. Sí. Colegiales recibe a Encarnación. San Lorenzo ante Martín Ledesma. Independiente que va a enfrentar en su partido también a Guaireña. A Guaireña, sí, exactamente. Y después tener los partidos de Resistencia Pastoreo, Rubiñú 12 de junio, Deportivo Santanián ante Tembetario y Carapeguá ante el Deportivo Recoleta. Bueno, nos vamos, ya viene periódicamente, nosotros tenemos peligro de gol esta noche a las 21. Sí, señor. Sí, señor. Por ABC. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias.